Vamos a ir arrancando. Bueno, bárbaro. Sobre todo, justo hoy nos toca viernes del Día del Trabajador, de la Trabajadora, un tema relacionado. Es la segunda tutoría que vamos a dar de Derecho Laboral, que nos vas a dar, ya te tuvimos la semana pasada, el viernes pasado, y ahora vamos a hablar de contrato de trabajo, de deberes, derechos y facultades. Así que en caso de que tengan alguna duda, a quienes están escuchando les pedimos si quieren escribir en el chat, y si no, cuando termine la clase, cuando Martín termine, va a responder preguntas, les vamos habilitando el micrófono para que por ahí haya un mejor ida y vuelta más que escribir en el chat. Es más cálido, creemos. Así que nada, muchas gracias Martín, una vez más, por colaborar con nosotros, con la Centeno. Bueno, te dejo que des tu clase. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces arranquemos. A ver qué voy a hacer así para que me vea llorando. Ahí está. Porque si no, uy, qué cabeza grande. Bueno, está bien. Es así como lo puse para que se vea el pizarrón. Bueno, la clase de hoy entonces es una continuación, la tutoría de hoy es una continuación de la que empezamos la semana pasada. La semana pasada nos enfocamos en los temas por ahí más de teoría, más generales, sobre el principio protectorio y demás, pero hoy tenemos que entrar por ahí al tema más puntual de la ley de contrato de trabajo, que es el contrato de trabajo y los derechos y los deberes que tienen las partes. Es importante que aclaremos bien el concepto porque en realidad en la práctica el 90%, no tanto, el 60% de las discusiones suelen darse respecto de la existencia misma de un contrato de trabajo, es decir, si verdaderamente nos encontramos en el marco de la ley de contrato de trabajo o si se trata de otro tipo de relación, por ejemplo, típico caso, una relación a donde hay un profesional y no se sabe si en realidad es una relación autónoma. Entonces, como esta es una duda o es una problemática habitual en la práctica, nos tiene que dar bien en claro el concepto de contrato de trabajo. Entonces es importante que lo abordemos y lo abordemos de forma integral, porque si nosotros vemos el concepto de contrato de trabajo está en el artículo 21, que lo voy a dejar acá anotado, el artículo 21 de la ley de no se ve. Lo voy a dejar, antes se veía, lo corrillo esto. Ahí va. Ahí está. Artículo 21 de la ley de contrato de trabajo, que básicamente es el que contiene la definición, pero es una definición que le faltan muchos elementos. Entonces, para poder verlo completamente, tenemos que hacer un análisis más integral de la ley. El primer análisis un poquito lo empezamos a ver la clase pasada, o la tutoría pasada, cuando hablamos del concepto de empresa. En el derecho al trabajo, el concepto más importante es el concepto de dependencia, pero en la ley de contrato de trabajo es un fragmento más pequeño que lo que es el derecho al trabajo. La ley de contrato de trabajo se refiere a un pedacito dentro del derecho al trabajo, que es ese pedacito que se da en las relaciones entre privados y empresarias. Nosotros si hiciéramos rápidamente una clasificación, lo voy a hacer rápido, no sé si lo vimos la vez pasada, pero en todo caso sirve para ubicarnos. Si nosotros hiciéramos una suerte de calificación del trabajo, el trabajo puede ser brindado en forma libre o en forma esclava. Por supuesto que el trabajo esclavo es un problema central que muchas veces preocupa a los doctrinarios laborales, pero en realidad en el fondo es una cuestión que está afuera del derecho del trabajo. Es una cuestión más bien de derecho penal, reducción a la servidumbre y demás. Este problema es gravísimo, dejemos ese problema para otras materias. El derecho al trabajo, en cambio, se enfoca en el trabajo que es libre, el trabajo prestado en forma libre. Y dentro del trabajo libre, el trabajo libre puede ser prestado en forma dependiente o en forma autónoma. Y el derecho al trabajo se enfoca específicamente en el trabajo dependiente. Y por eso es tan importante el concepto de dependencia, porque la lógica es binaria. O es trabajo dependiente y estás dentro de la ley, o es trabajo autónomo y no tenés la protección de la ley. Entonces, como es una lógica binaria, el concepto de dependencia se vuelve central. Y por eso lo abordamos también la clase pasada. Entonces, el derecho al trabajo se encarga de esto. Acá está el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está a donde hay trabajo libre dependiente. Pero ese trabajo libre dependiente no es necesariamente el último escalón de este esquema. El trabajo libre dependiente puede darse entre sujetos privados o entre sujetos, o puede mediar un sujeto público, por ejemplo el Estado, bueno, específicamente el Estado. Entonces, el derecho al trabajo se ocupa de todo esto. De hecho, los que se ocupan de los empleados públicos es el derecho administrativo del trabajo.
específicamente, pero es dentro del derecho al trabajo. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo no se ocupa de los trabajadores del Estado, nacional, provincial o municipal. No se ocupa de las relaciones donde media un sujeto público como el Estado. Se ocupa, en cambio, de las relaciones entre privados. Precisamente por eso es que la ley de contrato de trabajo se dedica al trabajo libre dependiente entre privados. Y no entre cualquier privado. Específicamente, me voy a alejar un poco porque me veo muy grande. Específicamente se ocupa a las relaciones entre privados, pero en el marco de la empresa, por oposición al trabajo no empresario. En el marco de la empresa. Y precisamente este es el tema que aclaramos en la tutoría anterior y que es importante que quede bien mencionado. Por eso, en todo caso, les recomiendo que, en todo caso, o revean esa parte de la clase donde hablamos del tema de la empresa y la diferencia entre empresa y sociedad, es una diferencia que no pueden dejar de notar, y si no, también pueden visitar mi página de YouTube, porque ahora soy youtuber, entonces en mi página de YouTube, que se llama Derecho al Trabajo en Cuarentena, a ver, que en realidad la creé para poder dar clases en la comisión en la que doy clases, entonces era la única forma, medio de solucionar el problema de la distancia y poder seguir dando clases pese a la cuarentena dictada. Entonces, Derecho al Trabajo en Cuarentena, ahí van a tener un montón de listas de reproducción, y específicamente les diría, fíjense, por ahí les sirve más ver una clase de ese tipo, o dibujitos como los que armaba, y no tener que leer el libro sin tener el conocimiento previo, sin la idea, la aproximación previa a la clase. Entonces, en todo este esquema, el trabajo libre, dependiente, entre privados, en el marco de la empresa, de esto se encarga la ley de contrato de trabajo, del trabajo en la empresa. Y por eso es tan importante el concepto de empresa. Y el problema es que en la definición del artículo 21, ese concepto de empresa no está, no aparece. En cambio, el artículo 21 dice algo distinto. Y vamos a empezar ahora con la definición de contrato y ver cuáles son los temas que tiene. Dice la ley de contrato de trabajo en el artículo 21, dice, palabras más, palabras menos, dice, habrá contrato de trabajo cualquiera sea su nombre o denominación. Y acá empieza entonces a dar una serie de datos importantes la ley. Cualquiera sea su nombre o denominación significa que el contrato de trabajo inmediatamente nos ofrece unas características. El contrato de trabajo es no formal, específicamente. Entonces, cualquiera sea su forma de denominación, les permite a las partes que lo hagan por escrito, que lo hagan en forma verbal, que lo hagan ante un escribano, que lo hagan como quieran. No hay una formalidad establecida. Y la más habitual, de hecho, en la práctica y en lo cotidiano, es la forma verbal. Por ende, es bastante lógico que el contrato expresamente en la definición ya aclare que cualquiera sea su forma, habrá contrato de trabajo, si se dan las características que vamos a ver después. Dice, cualquiera sea su forma o denominación. Y esto hace alusión a otra cosa importante entre el derecho al trabajo, que es el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad es, que lo vimos la clase pasada, pero es muy importante porque hace referencia a uno de los puntos que siempre se dan en la práctica y en lo cotidiano, que es que muchas veces las partes firman documentos, les ponen nombre raro, dicen, bueno, vos sos un asistente técnico, vos sos un prestador de servicio, vos sos un profesional no dependiente, le ponen un nombre al contrato, le hacen firmar un papel, no hay que confundir papel con contrato, pero es el soporte material del contrato. Firman un papel donde ponen locación de servicio no dependiente. Y eso, por eso mismo la ley en este sentido es tan estricta. Cualquiera sea la forma que den las partes y el nombre o denominación que le pongan. Y el principio de realidad indica que no importa lo que digan los papeles, no importa lo que diga lo formal, lo que importa es lo que realmente se daba en los hechos. Entonces, si en los hechos nos encontramos frente a un contrato con las características que vamos a ver a continuación, entonces no importa lo que hayan hecho las partes. Esto es lo que la doctrina a veces llama como tipicidad forzosa o forzada. La idea es, este es un contrato típico que está expresamente previsto en la ley y las partes no pueden cambiar su naturaleza, no pueden modificarlo si se dan las características que están en la realidad de esta definición. Entonces, por eso es fundamental que ya paremos en el principio de la definición y veamos cuál es la lógica de la definición. Entonces, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre con una persona física, dice la ley. Yo voy a volver a dibujar un dibujito que hice la tutoría pasada porque es lo que explica el contrato de trabajo, por más que sea un dibujo que sea medio burdo, es lo que hay, gente, no se quejen. Entonces, siempre con una persona física, y yo siempre dibujo al trabajador igual, esta es una persona física, siempre que una persona física, acá está, se obligue
dice, se obligue a prestar servicios, ejecutar actos o realizar obras. Una persona física, y específicamente acá hace referencia a otro punto central del contrato, que es el carácter personal. Este es un contrato en donde la figura del trabajador no puede ser relevada, no puede ser cambiada, y si muere, muere el contrato. Es verdaderamente un contrato personal. Algunos dicen intuito personal. En definitiva, lo cierto es que el trabajador no puede cambiar. Imagínense que hay dos trabajadores gemelos, y uno de ellos, Pepe, trabaja en una fábrica. Y entonces trabaja en esa fábrica y un día Pepe no tiene ganas de ir y le dice a su hermano, Pepo, escúchame, hoy anda vos, por favor, cubrime. En ese caso no se trata de un reemplazo, no es que es el contrato, bueno, cambiamos el sujeto trabajador y listo. No, no. En ese caso, Pepe no fue a trabajar, incumplió con su obligación. Y al mismo tiempo, cuando llegó Pepo y trabajó Pepo, ese es otro contrato de trabajo. Son dos contratos de trabajo diferentes porque el contrato se basa en la persona del trabajador, que no puede cambiar para nada. Entonces, si todo eso tiene que ser central, es lógico que la definición lo prevea. Después dice la definición que presta servicios, realiza obras o ejecuta actos. Digo, ¿por qué es tan redundante? ¿Por qué tanta referencia a lo mismo? ¿Por qué sencillamente no dice que trabaja para? ¿Por qué no que trabaja para y listo? Es así, es más fácil. ¿Por qué hace eso? Bueno, esto tiene una explicación histórica. Si ustedes se fijan, si no existiera la ley de contrato de trabajo, si no existiera una definición de contrato de trabajo o una previsión específica, ¿qué norma utilizarían para tener un contrato donde una persona trabaja para vos? Y bueno, podríamos hablar de una locación de servicios, podríamos hablar de una locación de obras, y de hecho es lo que se utilizaba antes, locación de servicio o locación de obra. Por eso la ley trata de tomar esos conceptos que le son familiares en esa época cuando sale, que le son familiares a los intérpretes, y lo toma ese concepto precisamente para decir, no hablemos de locación de obra, no hablemos de locación de servicio, cuando se dan las características de un contrato de trabajo, es un contrato de trabajo. Ya sea que se preste un servicio o se realice una obra, es un contrato de trabajo. De alguna forma, para cubrir eso, para hacer referencia a esas figuras que se usaban antes. Después dice que ejecute actos, o sea, mucho más específico todavía. ¿Y por qué la ley también es redundante con esto? Bueno, básicamente la idea de la ley es sencillamente, para la ley de contrato de trabajo no existe la changuita. Lo digo de vuelta. Para la ley de contrato de trabajo no existe la changuita. Así sea una persona que vaya a trabajar una hora, un día, esa persona, si trabaja bajo relación de dependencia, las condiciones que vamos a ver ahora, esa persona es un trabajador dependiente, esa persona tiene que ser registrada, tiene que tener los derechos que le prevé la ley, tiene que tener todo lo que corresponde, así sea por 15 minutos, así sea por una hora. En todo caso, vamos a ver en otro momento que será otro tipo de contrato, no será un contrato común, será un contrato de trabajo eventual, pero es un contrato de trabajo en los términos de la ley. No existe la changuita entonces. Entonces, de vuelta, retomando la definición, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física se comprometa a realizar, preste servicios, ejecute actos o realice obras, dice, a favor de otra, dice, a favor de otra persona, y acá está la lógica de hay otra persona acá. Hay otra persona, que voy a dibujar, y yo siempre dibujo como el empleador, le voy a poner un monóculo. Hay otra persona, y eso es importante. El servicio es de una persona física hacia otra persona, no aclara. Puede ser una persona física o una persona jurídica, y lo habitual es que sea una persona jurídica, una sociedad, que uno trabaja para una sociedad. Entonces, voy a borrar para ese lugar. Básicamente, entonces hay una prestación de un acto, una obra, un servicio, para otra persona, y dice, y bajo la dependencia de esta. Y acá aparece el elemento central, la dependencia jurídica. Bueno, la dependencia laboral. Entonces, la definición incluye el elemento central del derecho al trabajo, que es la dependencia, como no podía ser de otra forma, y dice, por un tiempo determinado o indeterminado, y esto de vuelta hace referencia a los distintos tipos de contratos de trabajo que podemos tener, que son contratos de trabajo por tiempo indeterminado, u otros contratos específicos que son por un tiempo más limitado, y dice, a cambio de una remuneración. Y esto es central, porque si no hay remuneración, no hay contrato de trabajo en los términos de la ley de contrato de trabajo. Entonces es importante que eso quede bien sentado en la propia definición. Ahora, si se fijan, están conceptos importantes como el trabajador, persona física, está el empleador, persona física o jurídica, y después está la idea de la dependencia. Todo esto está bien. Y la remuneración, que es central. Pero lo que sí falta es el concepto de empresa. Y en la ley de contrato de trabajo eso es fundamental. Y entonces eso lo tenemos que completar con el artículo 5, que habla de la empresa y del empresario, que es el empleador.
Entonces, efectivamente, para completar nuestro esquema de la ley de contrato de trabajo, hace falta incluir la empresa. La empresa yo siempre esquematizo con un dibujo, pero que no es exactamente lo que dibujo. Yo siempre lo dibujo así como una fábrica. Se dan cuenta que es una fábrica porque tiene el techo de esta forma, que no sé cómo se llama, y la chimenea, fundamental. Sin eso nadie entendería que es una fábrica, pero es una fábrica. Y en realidad la ley no habla de fábrica, habla de una empresa. Y la empresa no se tiene que confundir con la fábrica. La empresa, la mejor manera de definirla es como una organización. O sea, la forma de entender la empresa no es con el establecimiento, no es con la fábrica, sino con la idea de la organización. Y la organización ese es el concepto central del artículo 5º, que es tan importante porque está tan bien armado, por más que sea el año 1974, está tan bien armado que nos permite abarcar tanto la empresa, típica fábrica gigantesca, a donde nadie tiene duda que es una empresa, con la empresa de hoy, del siglo XXI. Por ejemplo, Uber, Rappi. ¿Dónde está la fábrica? ¿A dónde está el establecimiento? Nadie lo sabe, no importa. La definición es tan buena que se puede llegar a incluir incluso también esas formas nuevas de organización empresaria. Por ejemplo, entonces, la definición concreta del artículo 5º, que ya la vimos, pero la voy a reiterar porque es muy importante, la vimos en la tutoría anterior, es una organización, dice la ley, de medios materiales, inmateriales y personales. Es una organización de medios materiales, inmateriales y personales, dice, dirigidos, coordinados bajo una dirección, acá está el empresario dirigiendo, el director de la empresa es el empresario, coordinados bajo la dirección del empresario con un fin productivo. Fin productivo. Y acá hay un punto importante, porque la definición de la ley de contrato de trabajo en realidad está mal, pero está mal a propósito. Está mal a propósito precisamente para que no incurramos en errores. Un fin productivo, ¿y qué es un fin productivo? Producir bienes o producir servicios. La ley de contrato de trabajo no lo define así. En la última parte del artículo 5º dice es una organización de medios materiales y personales con un fin, y dice ya sea económico o benéfico. Y esta introducción es un error de la ley. No haría falta aclarar eso. Lo importante no es el fin económico o benéfico, lo importante es el fin productivo. Que después lo que se produce se quiera vender a cambio de dinero o se quiera regalar y hacer caridad, eso es indistinto. Está bueno que la ley aclare para que nadie confunda y crea que allí a donde hay un fin caritativo hay no hay una empresa. Es una empresa. Vamos a ser claros. Cáritas es una empresa. Cáritas es una empresa porque es una organización de medios materiales, inmateriales y personales destinados a un fin productivo. ¿Y cuál es el fin productivo? Brindar servicios de asistencia a los pobres o a los necesitados. No sé qué hace Cáritas, pero lo que sea que haga Cáritas produce algo, produce un servicio. Ahora, que después tenga fin benéfico, eso que produce, lo destina a la beneficencia, eso es indistinto, a la ley no le importa. Y por eso el artículo 5º de la ley, cuando define a la empresa, el artículo 5º, cuando define a la empresa, lo define con fin económico o benéfico. Solamente para aclarar y que nadie crea que Cáritas no es una empresa, porque es una empresa. Entonces, lo interesante de la definición es que es tan amplia que abarca desde Cáritas, pasando por Ford, hasta la persona que se pone un banquito en el segundo piso de la facultad y te vende golosinas. Eso también es una empresa. ¿Por qué? Porque si lo pasamos por el tamiz de la definición de lo que es una empresa, esa persona que puso un kiosquito de golosinas, ¿tiene medios materiales? Sí, las golosinas y el trapito que puso en el piso. ¿Tiene medios inmateriales? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué medio inmaterial tiene esa persona del kiosquito? Debería ver, ¿cuáles son los medios inmateriales? El nombre, la marca, qué sé yo. Estas cosas son inmateriales. Y sí, Cáritas tiene nombre y marca, está súper claro. Ford tiene marca y nombre, está súper claro. Pero, ¿y la señora que se había puesto un kiosquito muy chiquito y vendía caramelos, también tiene nombre y marca esa empresa o no? ¿Es una empresa o no? Y lo importante de los bienes inmateriales es entender que hay uno que siempre está, que es siempre como el comodín y siempre está, que es el know-how. Know-how tienen todas las organizaciones. Así sea un know-how muy rudimentario, muy precario y muy básico, no deja de ser know-how y por ende es un medio inmaterial. Entonces la señora que se puso un kiosquito, pero era una mantita, sigue siendo una organización, teniendo una organización donde hay bienes materiales, los caramelitos,
Y los bienes inmateriales es el know-how, por más que sea defectuoso. Ella sabe a quién comprarle, ella sabe qué caramelitos comprar, cuáles gustan más, cómo ordenarlos. Es su know-how, por ahí no es el mejor, pero es el que tiene. Entonces, tiene medios inmateriales. ¿Y cuáles son los medios personales? Bueno, ella misma. Ella misma en esta organización opera como empresaria, es la directora de la organización y al mismo tiempo el medio personal. Entonces, ella de alguna forma tiene con claridad todos estos medios de los que habla la definición del artículo 5º. Y entonces, ¿cuál es el fin productivo de esa señora? Y bueno, vender el servicio de venta de caramelos. Entonces produce algo. Por ende, ella es una empresa. Es una empresa que no tiene trabajadores, lógico, pero es una empresa. Es una empresa de una sola persona. El empresario al mismo tiempo dirige la empresa. Y lo mismo puede pasar con un abogado. Un abogado que está solo y trabaja solo y no tiene ningún ayudante ni nada, ningún trabajador dependiente ni nada, es una persona que tiene medios materiales, aunque sea la computadora, las hojas a donde imprime los escritos, bienes inmateriales, que es lo que más tiene, porque tiene el conocimiento, ese conocimiento que durante años tienen que arduamente ganar acá, así que gánenlo porque después vale plata, y tiene medios personales, él mismo es a la vez el empresario y la persona dentro de esa empresa. Y el fin productivo, que es brindar servicios jurídicos, así que tiene todos los elementos de una empresa. Un abogado autónomo es una empresa, dirige una empresa y esa empresa está constituida por él mismo. Entonces, cuando hablamos de contrato de trabajo, ese trabajador que presta servicios en relación de dependencia respecto al empleador, que es el empresario, a su vez, se inserta en esa empresa. Esto lo van a ver mucho en los libros, si es que los leen, van a ver que ese trabajador se inserta en esa empresa que le resulta total o parcialmente ajena. Se convierte en uno de esos medios personales, como se ve ahí en la idea de lo que es una empresa. Entonces hay una inserción de un trabajador en una empresa que le resulta total o parcialmente ajena y bajo la relación de dependencia del empresario a cambio de una remuneración. Ahora, con esa lógica, ya sí tenemos más completa la definición. Falta un poquito más de la definición, pero no me voy a hacer cargo ahora, porque en realidad lo que falta es la parte de la extinción, es decir, la duración del contrato de trabajo. Porque la idea de lo que es un contrato de trabajo verdadero, el más general de todos, el clásico, es un contrato que va a durar hasta tanto el trabajador esté en condiciones de jubilarse. Entonces, es un contrato encima que está destinado a durar. De toda esta definición podemos sacar varios caracteres más. No solo que es no formal, que es muy importante, sino que además es bilateral, involucra prestaciones o obligaciones recíprocas para las partes, bilateral y oneroso. Entonces, acá tenemos varios puntos más para agregar. Además, tenemos, como habíamos visto recién y de la propia definición, el carácter de tracto sucesivo. Este es un contrato que no es de ejecución inmediata. Es un contrato que efectivamente comienza cuando las partes llegan a un acuerdo, como no es formal, no hace falta que firmen nada, lo único que tiene que haber es un acuerdo, y termina a lo largo del tiempo, terminará más adelante, por ende se estira en el tiempo. Es de tracto sucesivo. Y después hay un par de caracteres más ahí ocultos que muchas veces se olvidan, pero que esos caracteres son tan importantes que a veces, de no entenderlos bien, cometen errores en la forma de interpretar los principios del derecho del trabajo, pero no me refiero a ustedes. No me molestaría para nada que cometa un error un alumno o una persona que está recién egresada o una persona que no se ha especializado en la materia. El problema es que estos errores después los cometen los jueces, y es grave, y es sencillamente por no entender los caracteres del contrato de trabajo y no entender la teoría del contrato, no del contrato de trabajo, del contrato en general. Y estos caracteres que faltan son dos, que son muy importantes. El carácter conmutativo por oposición, ¿recuerdan a cuál? Conmutativo o, no sé si se acuerdan, pero básicamente es consensual y conmutativo. Conmutativo por oposición aleatorio y consensual por oposición a, siempre dicen de adhesión. No sé por qué, no sé quién está enseñando esto ahora, pero no es así. Un contrato de adhesión no deja de ser un contrato consensual. El problema es que no hay suficiente negociación, pero no deja de ser un contrato consensual. La oposición al consensual es el contrato real, es decir, aquel en el que no basta el mero acuerdo. Un contrato consensual se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades, pero en un contrato real no basta el mero acuerdo, sino que tenés que, además, hacer un acto adicional, un acto real adicional. En el típico ejemplo antiguo, esto ya no existe, pero cuando existía, el típico ejemplo era la compraventa de inmuebles. En ese caso, no solo bastaba con el acuerdo, sino que además le tenías que dar las llaves. Y darle las llaves, ese acto real de darle las llaves, ese era el que perfeccionaba el acto jurídico. No bastaba con la mera voluntad. Eso es un contrato real, por oposición a un contrato consensual. Hoy todos son consensuales, eso estaba en código viejo.
pero hoy son todos consensuales, que significa se generan con el acuerdo. Ahora, el contrato de adhesión también es consensual, porque se genera con el acuerdo. Lo que pasa es que es un acuerdo donde una parte predispone y la otra simplemente acepta, pero no deja de haber acuerdo, así que no hay que confundir esos temas, no sé por qué se confunden siempre. No sean culpa de ustedes, literal, eso de vuelta es culpa de quienes están enseñándolo así. No sé por qué, por alguna razón que desconozco, ya la conoceré en algún futuro. Alguien por ahí me la explique. Bien, y aparte es conmutativo por oposición aleatorio, y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque las partes conocen todo lo que pasa con ese contrato de trabajo desde el momento mismo en que tienen un acuerdo. Tienen un acuerdo y ya saben cuáles van a ser sus beneficios y sus desventajas. Esto no es un contrato aleatorio. No es que el trabajador hoy contrata y queda a la buena de Dios y en el futuro, si cambian las cosas, cambia su contrato también. Para nada. Él sabe perfectamente cuáles van a ser las diversas condiciones. Y esto nos lleva de la mano al punto de la formación del contrato de trabajo, que vamos a ver un poquito más tarde. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver cuáles son los puntos centrales de la definición sobre los que se genera controversia en la práctica y en la prueba. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, tal vez, o la intención de intervenir, por ahí sería ideal, si quieren levantar la mano, lo que sea, hay un botón para hacerlo, y vamos fraccionando, por más que vamos a dejar al final para preguntas, podemos llegar a hacer una interrupción en algún punto, como por ejemplo sería ideal ahora, mientras tomo agua. Si alguno tiene alguna consulta, bárbaro. Si no, seguimos. Bien, entonces, sobre esta definición y sobre este esquema, podemos llegar a tener una serie de inconvenientes en la práctica. Primer inconveniente, vamos a ir dejando el más importante para el final. El primer inconveniente es el tema de la empresa. Si hay muchas relaciones que no se dan en la empresa, se dan fuera de la empresa. Como se dan fuera de la empresa, están excluidos de la ley de contrato de trabajo. Y hay dos casos que son paradigmáticos y son tan importantes que están en el propio artículo 2 de la ley de contrato de trabajo. En el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo están excluidos ciertos trabajos que son dependientes, son trabajadores dependientes, pero están excluidos de la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué están excluidos? Y bueno, si lo vemos bien, hay dos maneras de estudiar este tema. O lo memorizamos o lo entendemos. Entonces, el artículo 2 excluye a 3 tipos de trabajadores dependientes. ¿Qué tipo de trabajadores dependientes excluye? Bien, número 1, excluye a los trabajadores del servicio doméstico. Y esto es lógico y está bien que esté excluido. La ley excluye a los trabajadores del servicio doméstico porque no hay una organización empresaria con un fin productivo. El trabajador del servicio doméstico se inserta en una casa, en un domus, y por ende no hay empresa. Como no hay empresa, no hay una organización productiva, no está en los presupuestos básicos de la ley de contrato de trabajo. Entonces está excluido, y es lógico que lo excluya la ley. La ley lo excluye, y en definitiva después surgen otras regulaciones, antiguamente en un decreto, hoy es una ley que regula la relación específica del trabajador en el marco doméstico, y es distinta la regulación. Y es lógico que sea distinta. Piensen ustedes que un trabajador, cuando está en el marco de la ley de contrato de trabajo, tiene un montón de previsiones que son típicas de las empresas, normas de seguridad e higiene, libros empresarios como si fueran el IVA, libros libros contables, bueno, hay un libro laboral también contable, o sea, una serie de requisitos que son lógicos en una empresa, son muy pocos razonables en tu casa. Imagínate que vos tengas que tener una persona que te ayude un poco a lavar la ropa y tengas que tener un libro contable con un registro específico, una denuncia ante tal organismo jurídico, es una barbaridad. Es lógico que la ley de contrato de trabajo está previsto para los casos de empresas y con las normas propias para las actividades así. Entonces está bien, tiene algún sentido, por más que sobre esto hay visiones contrarias, hay gente que dice que los empleados domésticos deberían estar dentro de la ley, deberían ser considerados como empleados típicos en el marco empresario, y de hecho dicen que la casa es una empresa. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero es una visión que es interesante para ver. Si tienen curiosidad, me piden y se las mando. Tengo la tesis de la persona que lo hizo. Que es un excelente docente de la facultad, así que ojalá que tengan la suerte de cursar con él también. Bien, ya hablé bien de él, lo voy a nombrar. Es el doctor Matías Isequilla, que tiene un curso de CPO, así que es un excelente docente que tiene esta tesis particular, que yo no estoy de acuerdo, pero que tiene sentido. Bien, entonces, cuando excluye al trabajador doméstico, tiene sentido. El otro trabajador que está excluido, por más que es un trabajador dependiente, es el empleado público. Son los trabajadores del Estado, nacional, provincial o municipal. Entonces, de vuelta, el Estado nacional, provincial o municipal no es una empresa. ¿Por qué no es una empresa? ¿Es una organización de medios materiales y personales? Sí,
pero lo que no tiene o no debería tener es un fin productivo. El fin del Estado, y en esto creo que podemos estar de acuerdo, el fin del Estado es un fin superior, no es producir. El fin del Estado en teoría es el bienestar general, regular la convivencia social. Es mucho más importante, o por lo menos supera la mera idea del fin productivo. Y por eso está bien también que la ley lo excluya. Ahora, fíjense ustedes, el artículo 2, creo que es el inciso B, en el inciso B se excluye a los trabajadores del Estado, pero dice, salvo que por una disposición expresa estén incluidos en el régimen de negociación privada. Entonces dice, ponete de acuerdo, ¿en qué quedamos? ¿Está excluido o no está excluido? Y la idea es correcta, tiene sentido. A veces el Estado, fragmentos del Estado, operan más bien como una empresa. Y esta previsión está específicamente para eso. YPF, que es una empresa que tiene participación mayoritaria estatal, o es una empresa del Estado, ahora no sé cuál es la organización jurídica que tiene, YPF, aerolíneas, son como empresas, trabajan como empresas y producen, tienen un fin productivo, prestar servicios de transporte aéreo o, en el caso de YPF, producir hidrocarburos. Entonces, digo, tiene sentido que cuando el Estado se comporta como una empresa, trate a los trabajadores entonces como aquellos que están en el marco de una empresa. Y por eso es que en algunos casos, en algunas actividades del Estado, específicas dependencias del Estado, estén incluidas dentro de la ley de contrato de trabajo, y dice la norma, cuando hay un acto que los incluya expresamente, como es el caso de aerolíneas, como es el caso de YPF. Ahora, hay una tercera exclusión en el artículo 2. La tercera exclusión es el trabajo agrario. El punto del trabajo agrario es muy importante. ¿Por qué? Ustedes piensen, el típico trabajador agrario, que en esa época se lo conocía como el peón agrario, el típico trabajador agrario, cuando va a trabajar, ¿trabaja en una empresa o no trabaja en una empresa? Piensen ustedes una productora de granos. ¿Es una organización de medios materiales? ¿Tiene medios materiales esta productora de granos? Y tiene los granos, tiene tierra, tiene maquinaria, tiene medios materiales de sobra. ¿Tiene medios inmateriales? No cabe duda. ¿Alguna vez ustedes plantaron una planta? Yo la planto y muere. Yo la toco y muere. Hay que saber plantar, hay que tener know-how, hay que tener ese conocimiento fundamental. Pero tiene medios inmateriales de sobra, además de que tiene marcas, patentes y demás. Yo digo, piensen en la más chiquita de todas. Y tiene medios personales, sí, precisamente el trabajador agrario. Y tiene un fin productivo, sí, produce bienes, produce granos. Entonces, ¿es una empresa? Sí, es una empresa. Y entonces, si es una empresa y es tan claro todo esto, ¿por qué la ley lo excluye? ¿A qué se refiere? ¿Por qué queda excluido de la norma? Y para entender esto, nosotros tenemos que volver a entender las razones históricas de todo esto. Y la ley de contrato de trabajo salió en el año 1974, durante un gobierno peronista, está bien, es el segundo gobierno de Perón, sale la ley de contrato de trabajo, pero la ley de contrato de trabajo fue rápidamente modificada en el año 1976, un mes después del golpe de Estado. Y la reforma, la ley 21.297 creo que es, ahora se me olvidó el número, pero la reforma que se produjo en el año 76 derogó un montón de artículos, más de 50, y modificó otros tantos. No derogó tantos, pero modificó un montón de artículos, muchísimos, casi 100 artículos. Entonces, esa fue una reforma realmente fuerte, fue una reforma que verdaderamente cambió mucho de las pautas del sistema. Y de hecho la ley actual está sobre la base de esa reforma. ¿Y por qué la explicación llega a este punto? Porque la ley de contrato de trabajo original solamente tenía dos excepciones. Los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores del Estado, porque era coherente, era lógica. La tercera excepción fue incorporada después, durante el gobierno de facto. En ese gobierno de facto se cambió específicamente ese punto. Ahora, ¿por qué? Como ustedes saben, y esto hay que reconocerlo, aunque no nos guste, aunque nos suene como relato, porque se ha hablado tanto de esto que muchas personas se fueron... ha habido un influjo tan de izquierda que a veces muchas personas se nos fueron a la derecha fuerte. Pero no sean así. No sean así. La realidad es que la dictadura fue una dictadura cívica-militar. Eso es innegable. Todas las dictaduras en realidad fueron siempre cívica-militar. Y de hecho la dictadura del 76 tuvo un enorme apoyo popular. Enorme apoyo popular. Pero enorme es, diría, como se suele hablar, populista. Entonces, cuando la dictadura surge con ese apoyo, hay varios grupos de poder que son importantes y que actuaron
y que sostuvieron esa dictadura. Y uno de los más importantes sigue siendo hoy un actor importante, un grupo de poder importante en nuestra sociedad, que fue la sociedad rural. Y la sociedad rural, con ese apoyo, algo que hizo a cambio, y algo de lo que le dio la dictadura a cambio fue esto, excluir a los trabajadores rurales. Así los pueden explotar tranquilos. Para que se den una idea, una resolución del Consejo Agrario, no sé qué cosa, llegó a decir incluso que el trabajo en época de cosecha, y escuchen bien, el trabajo en época de cosecha era de sol a sol. O sea, si vos me decís, la jornada de trabajo máxima será de 12 horas, no me molesta tanto como que diga será de sol a sol. Todos los trabajadores del país, desde el año 1929, y después desde que se incluyó a todos, porque 1929 era para la industria, pero en 1929 la ley de jornada de trabajo ya ponía un límite de 8 horas o 48 semanales. Los agrarios, de sol a sol. Así que fíjense si no es importante la reforma. Y por eso hay ese punto es interesante. Hay trabajadores que son trabajadores dependientes, pero que están excluidos. Lo normal es que estén excluidos porque no hay una empresa y por ende no corresponde a la ley de contrato de trabajo. Y en otros casos están excluidos pese a que hay una empresa precisamente por razones políticas. Y es un punto central que hay que ver. El segundo punto importante es la remuneración. Este es un contrato oneroso, es siempre un contrato oneroso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes van y quieren prestar servicios en Cáritas? Dicen, van a Cáritas y le dicen, hola Cáritas, ¿cómo estás? Quiero donar. Y Cáritas le dice, bueno, bárbaro, ahí está la cajita, pongan la plata ahí. Sin embargo, ustedes llegan ahí a donar, pero no tienen plata. Le dicen, no, mira, don Cáritas, yo no tengo plata, yo quiero donar como pueda, y no sé, podría donar mi trabajo, mi fuerza de trabajo. Podría contribuir en alguno de los comedores o algo así. Y Cáritas dice, bueno, muchísimas gracias, sí, podés venir a trabajar en forma voluntaria a uno de los comedores, bárbaro. Cuando vos vas a un comedor a trabajar a Cáritas, te van a decir cómo trabajar, vas a tener que cumplir una específica serie de cuestiones, no vas a poder servir la comida desnudo y con la mano. Vas a tener que cumplir ciertas órdenes, vas a estar en una suerte de dependencia. Obviamente es una dependencia muy suave, porque verdaderamente vos cumplís órdenes, pero en el fondo lo haces porque querés, no es que necesitas del dinero porque no te lo pagan. En definitiva, hay una relación de dependencia sí porque cumplís órdenes. Entonces, si cumplís órdenes, dependés de otro. Entonces, hay algo así, pero vos no estás cobrando a cambio. Y lo que es más importante no es que no cobres, porque a veces vos trabajás y no cobrás porque no te pagan. Pero no ese es el punto. El punto es que no hay una onerosidad. No es que no cobrás. Es mucho más importante. Este es un contrato en el que la persona presta servicios, pero en realidad dona sus servicios. Hay un ánimo de donación. Es un trabajador que quiere donar su fuerza de trabajo. Entonces no hay onerosidad. No hay onerosidad. Entonces ahí no hay un contrato de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los meritorios? No sé si ustedes los conocen porque eso se prohibió, pero siguen existiendo. Imagínense, los meritorios eran aquellos trabajadores que entraban a los juzgados a trabajar gratis con la esperanza de que si se abría un puesto los nombraran. Eso pasó durante muchos años y en algunos casos sigue pasando. Pero la pregunta es, imaginemos un caso más claro. Imaginemos que ustedes quieren entrar en un estudio jurídico muy importante. Es el mejor estudio jurídico del país y se mueren de ganas de entrar. Entonces, van ahí y obviamente el dueño del estudio, que es el más grosso del mundo, les dice, mira, si vos querés trabajar para mí, los primeros 3 meses lo vas a laburar gratis, porque vas a tener que aprender. Así que mientras aprendas los primeros 3 meses, gratis, amigo. Y entonces el trabajador dice, bueno, yo quiero entrar en este estudio, es re importante, y si me banco 3 meses gratis, voy a empezar a trabajar en el estudio más importante, voy a empezar a cobrar, y encima voy a trabajar en un estudio copado que me va a permitir ser un abogado importante después. Entonces la pregunta es, esos 3 meses a donde el trabajador prestó servicios gratis, ¿eso es un contrato gratuito? ¿Es verdaderamente una donación de la fuerza de trabajo? Es decir, ¿tiene la protección de la ley o no tiene la protección de la ley? Y por eso pongo el ejemplo, porque es muy importante para entender a lo que me refiero con lo que es un contrato oneroso. La idea de lo que es la remuneración, la idea de lo que es el carácter oneroso del contrato es tan amplia, es tan gigantesca, que la propia expectativa de ganancia ya es onerosidad. No estoy trabajando gratis porque te amo y te quiero regalar mi fuerza de trabajo. Estoy trabajando gratis porque quiero que cuando pase el tiempo que me estás cagando durante 3 meses, ¿se puede censurar eso? Como sea. Si pasa esos 3 meses a donde me estás explotando gratuitamente,
después me vas a pagar y después voy a tener algo. Entonces hay expectativa de ganancia. No es una donación de trabajo, es claramente una expectativa futura de ganancia. Y eso solo es remuneración. Así de amplio es el concepto que vamos a ver en las clases, en tutorías que siguen. El concepto de remuneración, así de amplio es. La propia expectativa ya es suficiente. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero esto es muy difícil de probar. Esto es muy difícil de probar. ¿Cómo hacemos para probar esto? Porque es la mente del trabajador. Es la mente de este tipo si quiso donar el trabajo o si o si tenía expectativa de ganar. ¿Cómo sabemos? Esto es muy difícil. Y por eso la ley le da una mano muy grande al trabajador. En el artículo 115 le da una mano muy grande. Porque dice, el trabajo se presume oneroso. Entonces, el que debe demostrar que el trabajador no tenía expectativa de ganancia es el empleador, porque la presunción invierte la carga probatoria. Este es el efecto de cualquier presunción, es invertir la carga probatoria de cualquier presunción y distantum, es decir, que admiten prueba en contrario. La prueba en contrario tiene que suministrar el empleador. Entonces es el empleador el que tiene que demostrar que el trabajador quiso donar la fuerza de trabajo. Y esto es muy difícil. Por ahí Cáritas lo puede hacer. Cáritas pueda demostrar, mirá, este trabajador vino para donar la fuerza de trabajo y fue a trabajar en el voluntariado. En el voluntariado se dona la fuerza de trabajo. Es obvio que era una donación de fuerza de trabajo. Eso Cáritas lo va a poder demostrar. Pero un estudio jurídico, demostrar que vino a donar la fuerza de trabajo a ese trabajador porque quería dar, quería ser bueno, ya la propia idea de recibir educación a cambio, eso ya es suficiente onerosidad. Ya es suficiente. Es bastante. Pero sobre todo lo más importante es la expectativa de ganancia a futuro. Entonces, a eso me refiero con un carácter oneroso. Y a veces se discute esto, y es importante que quede claro, que quedan excluidos los trabajos voluntarios, el que se denomina trabajo benévolo, precisamente porque hay ánimo de donación. Y para el último punto, es el punto más importante el que queda, es el punto de la dependencia. El punto de la dependencia es el más importante, sobre eso ya referimos en la primera tutoría, y es el centro del derecho al trabajo en general, y por eso es tan importante mencionarlo. Y por eso voy a hacer referencia acá, puntualmente en esta clase sobre el contrato. La dependencia es un concepto difícil de manifestar. Yo tengo más claro cuál de las fases de la dependencia es más importante que otras, pero estoy cada vez quedando más en minoría. La dependencia se puede manifestar en forma técnica, en forma económica y en forma jurídica. De esto hablamos en la primera clase un poco. Pero lo importante es cómo voy demostrando esa dependencia. No siempre se ve tan clara. Por ejemplo, un trabajador de Rappi, ¿es un trabajador dependiente o es un trabajador autónomo? Es decir, un microempresario. Como te la querían vender mucho antes, de hecho había propagandas y todo, te querían vender que eras un microemprendedor, microentrepreneur, cualquier cosa con tal de venderte un concepto insólito. Que un tipo que pedalea en Rappi, que pedalea 10 horas para ver si saca un sueldo mínimo, que ese tipo es un microentrepreneur. No, amigo, te están robando. Si le ponen ese nombre, te están robando, amigo. Es así de fácil. Entonces, la idea es, ¿ese tipo es dependiente o no es dependiente? Y bueno, la dependencia jurídica a veces no se ve tan clara. No está clara las órdenes de trabajo, no están claros los horarios, no está claro el lugar de trabajo. Entonces, la dependencia jurídica no siempre se ve con claridad. Algunos consideran, como no siempre se ve con claridad, que la dependencia jurídica hoy no es el concepto más importante. Para mí es fundamental, es el más importante de todos. Lo que por ahí confunde la doctrina es que la dependencia jurídica se manifiesta a partir de facultades. Facultad de organización, facultad de dirección y las facultades sancionatorias, son las que vamos a hablar ahora en la segunda hora. Estas facultades son cruciales, pero gente, son facultades. El empleador las ejerce si quiere, si no quiere, no las ejerce. Incluso se puede autolimitar. Y si Rappi no quiere decirte en qué horario tenés que trabajar y te dice trabajar en el horario que vos quieras, eso no significa que no tuvo la facultad de hacerlo y que eligió no utilizar la facultad. Lo bueno de la visión, de mi visión, lo bueno de la visión de lo que más importante es la dependencia jurídica, es que si no se materializa, no significa que no exista. Son facultades, se ejercen si se quieren, si no se quieren, no se ejercen. Punto final. Entonces, a veces pueden no estar, pueden no ejercerse, pueden no observarse. Cuando no se ven las facultades jurídicas, ahí se vuelven súper importante el carácter técnico y el carácter económico de la dependencia. Ahí lo podemos usar
para tener una idea. Pero el carácter técnico y el carácter económico pueden o no pueden estar, y no importa. Eso sí que no es definitorio. Lo que es definitorio es la facultad jurídica, que si no se ejerce, no importa tampoco, porque puede no estar, puede no ejercerse porque el empleador decide no hacerlo. Entonces, cuando el empleador decide no ejercer sus facultades, no es claro el contrato de trabajo, queda medio gris, no se ve con claridad. Y ahí está bueno echar mano de los conceptos de dependencia técnica y económica, y principalmente del de económica. ¿Por qué? Porque por más que no estén claro que hay órdenes, o que cumple un horario de trabajo, o que no tiene un lugar de trabajo, por más que no sea súper claro, que no se vea, lo que sí a veces no puede ocultarse es la dependencia económica. Entonces, cuando un trabajador de Rappi está 10 horas pedaleando para sacar un sueldo mínimo vital y móvil, ese chabón tiene dependencia económica. Entonces, claramente nos sirve para demostrar que en el fondo había una dependencia. El tema es entonces que a veces hay relaciones que son grises, que no son tan claras. En esas relaciones grises, no tan claras, un Rappi, un Uber, un freelance, un tipo que trabaja más o menos freelance, pero que siempre trabaja para la misma empresa. Imagínense ustedes que son periodistas y hacen notas, y son freelance, pero siempre hacen notas a Clarín. Y si Clarín no les compra más las notas, no tienen más plata, es para el único que trabajan en realidad. Freelance para el único diario que trabajan. Entonces, acá, en estos casos grises, es difícil determinar si había o no había relación de dependencia. Y como nuestra materia, la dependencia es la llave de acceso, y si tenés dependencia, tenés protección, y si no tenés dependencia, estás afuera, ese concepto es fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos para reparar este punto? Y con esto ya estamos empezando a cerrar esta primera parte. Este punto, ¿cómo hacemos para repararlo? Es decir, ¿qué pasa si un trabajador dice que es un trabajador dependiente, pero el empleador niega que exista un contrato de trabajo y dice, no, vos no sos dependiente, no es tu caso, para nada? Entonces, ¿cómo funciona este punto? La ley en el artículo 50, nos da una pauta importante. Le da dos ayudas al trabajador. La primera ayuda es lo que denomina es como un principio. A mí no me gusta decirle principio a todas las cosas, pero bueno, principio. Que es el principio de amplitud probatoria. Lo que dice el artículo 50 es que el contrato de trabajo se puede probar con cualquier medio del mundo, es lo que ustedes quieran. Cualquier medio procesal admitido en los códigos adjetivos de cada una de las jurisdicciones, cualquiera puede ser utilizado. Por ejemplo, pueden probar con un documento, pueden probar con un video, pueden probar con un audio, pueden probar con testigos. Y eso le da una ayuda al trabajador que era necesaria en la época en que sale la ley. ¿Por qué lo digo? Porque en el Código Civil había otras previsiones en esa época. Estamos hablando de la década del 70. En el Código Civil, en cambio, no era claro que todo contrato pueda ser probado por cualquier medio. De hecho, el Código Civil decía, y lo decía expresamente, los contratos de más de cierto valor no podrán ser probados por testigos. Y entonces, lo que quiso hacer la ley de contrato de trabajo es decir, no, pero el contrato de trabajo no importa el valor, el contrato de trabajo sí lo puedes probar con cualquier cosa, incluso con testigos. Entonces, por eso hay una norma que diga esto. Hoy por hoy, de hecho ya hace muchos años, pero hoy por hoy está claro que aún con testigos podrías probar algún tipo de contrato, salvo que haya alguna formalidad ad probationem. Pero en definitiva, hoy es más amplio el derecho civil, pero la ley de contrato de trabajo necesitó ser amplia en un momento en el que el Código Civil era muy restrictivo. Entonces, el artículo 50 establece el principio de amplitud probatoria, pero además dice, el contrato de trabajo debe probarse, se puede probar con cualquier medio o con la presunción del artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, y a eso quiero llegar. En realidad, una presunción no es un medio de prueba, eso es un error de la ley, pero no importa, está bueno que al menos la ley aclare, che, y además tenés una presunción. ¿Qué presunción? La presunción del artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. Y esta presunción es importante. ¿Por qué? Porque al ser tan difícil demostrar si existe o no existe dependencia, al ser tan difícil verificar en esas situaciones grises, esta presunción se vuelve muy importante. Y lo que dice la presunción es bastante simple. Dice, acreditada la prestación de servicios, es decir, si se prueba la simple prestación de servicios, se presume que existe un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario. Entonces, basta con que el trabajador demuestre que estaba trabajando para alguien, para que se presume que existe un contrato de trabajo, y será entonces el empleador el que deba demostrar que no había un contrato de trabajo y que era otro tipo de relación. Por ejemplo, si era vamos a suponer que viene un albañil. Un albañil que es albañil. Sí, perdón.
Preguntan si en Facebook, no acá en Zoom, si es lo mismo para Cabify y Uber. Si Mm, aplica también para Cabify y Uber. bien, sí. Cabify y Uber, a ver, el primer punto es este. ¿Cabify y Uber son empresas en los términos del artículo 5 de la ley? Sí, absolutamente. La pregunta es, ¿ese emprendedor que se relaciona con Cabify es un propio empresario o es un tipo que está bajo relación de dependencia? Esa es la pregunta. Y por eso es tan importante todo esto. Y vamos a ver cómo funciona. Pero la idea es, ¿hay suficientes rasgos que demuestren que ese conductor de Uber es un trabajador dependiente o es un trabajador autónomo que se relaciona con otra empresa? Si es un trabajador autónomo, en realidad es un empresario, ¿no es cierto? Es un empresario con su pequeña empresa. ¿Cuál es su pequeña empresa? El taxi, el taxi. Si es un Cabify, el taxi. Si es un auto privado, el Uber. Pero esa es su pequeña empresa, ahí tiene su medio material, sabe conducir, así que tiene su medio inmaterial, y tiene también el medio personal, que es el mismo. Incluso muchos Uber subcontratan a otros conductores, como los peones de taxi. Entonces, va a ser una cuestión de hecho y prueba de cada caso en particular si había una relación de dependencia o no había una relación de dependencia. Hay algunos casos donde verdaderamente no parece haber una relación de dependencia, porque es esa persona que es titular del Uber, él tiene un montón de autos y un montón de gente trabajando para él. Entonces, claramente es como que armó una pequeña flota de taxis. Lo mismo se da en el caso de el peón de taxi. Esto no es nuevo para la ley de contrato de trabajo, no es nuevo para el derecho de trabajo, es simple de resolver. Se agarran de los pelos porque no, se creen que porque hay una relación intermediada por un medio virtual, ya no es lo mismo y cambia, pero la verdad es que es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Lo mismo pasa en el caso de los fleteros. El caso de los fleteros es tan discutido sobre si es un fletero, es él un empresario autónomo o es un trabajador de la empresa de fletes, entonces, que tiene una flota de fletes. Entonces, esto es tan común que la verdad que a mí no me sorprende para nada. No sé por qué hubo tanto revuelo con este tema, sobre todo en la doctrina. No hay dificultad. Pero sí es cierto que trae dificultad determinar si hay relación de dependencia o no hay relación de dependencia. Va a depender de cada caso. Y fíjense, tan importante es esto, que en el caso de los fleteros, era tan discutido si un fletero era autónomo o si un fletero era un trabajador dependiente de la empresa de fletes, tan discutido que hicieron un plenario que se arma básicamente cuando los jueces no se podían poner de acuerdo en si existe una relación de dependencia o no existe una relación de dependencia en ese caso. Entonces, como la mitad decía que sí, la mitad decía que no, hicieron un plenario. ¿Y saben lo que dice el plenario? El plenario dice que no saben. El plenario dice que hay que probarlo, que es una cuestión de hecho y prueba. Dice, ¿habrá relación de dependencia? Sí, si la prueban. Dale, amigo, ¿para qué hiciste un plenario? Es una vergüenza. Pero no es ilógica la solución. Estas cuestiones, Uber, Cabify, Flete, lo que sea, son cuestiones de hecho y prueba. Son cuestiones de hecho y prueba. Entonces, hay que ver si se acreditan suficientes elementos que indican una relación de dependencia o si se acreditan suficientes elementos que indican cierta autonomía del trabajador, es decir, si indican que es un empresario. Por eso es tan importante esto, porque no es claro siempre. Entonces hay que ver quién tiene que probar. O por lo general en un juicio, el que tiene que probar tiene una dificultad, que si no llega a cumplir, pierde el juicio. Pero por eso es tan importante la carga probatoria. ¿Y cómo funciona el artículo 23? Entonces, como había dicho, vos probás la prestación de servicios, por ejemplo, Uber prueba que prestaba servicio para Uber, un conductor que presta servicio para Uber, y con eso es suficiente para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo, y entonces que sea Uber el que deba demostrar que no había un contrato de trabajo, por ejemplo, porque era un trabajador no dependiente, que era autónomo. Entonces, para ver bien este punto, quiero graficar con una, no voy a hacer una cebolla porque no me salen los circulitos, voy a hacer media cebolla, que por ahí me salen semicírculos, y van a ver entonces los distintos niveles o etapas que uno va transitando y desde llegar desde la simple prestación hasta el contrato de trabajo. Una primera etapa, en una primera parte, que vamos a dibujar media capita de cebolla, tenemos la simple prestación de servicios, una simple prestación de servicios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que podamos ver cotidianamente. Imagínense que están caminando por la calle y ven una persona que está martillando y que está levantando el revoque de una pared. Entonces, están viendo una simple prestación de servicios. Ahora, si esa simple prestación de servicios es autónoma, es decir, que esa persona, por ejemplo, un albañil, que vos en tu casa dijiste, che, necesito un albañil para que arregle, llamás a un albañil en ese caso es un empresario. Llamás a un albañil y le decís, che, me arreglás la pared, por favor, bárbaro. Es un empresario, como el plomero, como cualquier persona que venga a prestar su servicio autónomo, el abogado, cualquiera. Entonces, si es una prestación autónoma, nos caemos del ejemplo, nos caemos del sistema.
En cambio, puede ser que esa simple prestación después sea algo más. Imagínense que 2 minutos después ven que se acerca otra persona y esa otra persona le dice, ven que le da como una orden, dice, no, deja de trabajar acá, anda a trabajar allá. Le da una orden. Entonces ahora ven otra cosa diferente. Ven una prestación de servicio, pero ya no una prestación de servicio común, sino un segundo nivel, pongámosle niveles, primer nivel, segundo nivel, ven una prestación de servicios dependiente. Entonces dan un paso más, un segundo nivel, aparece el concepto de dependencia. Entonces, en ese caso, ven que hay una persona que cumple órdenes, allá hay dependencia, hay una persona que está dando órdenes, jurídicamente está por encima del trabajador ese. Entonces ya ven un poco más. Sin embargo, puede ser que sea una prestación de servicio dependiente porque no llega a ser un contrato en los términos de la ley de contrato de trabajo. Entonces, todavía no estamos en el último paso. Por ejemplo, puede ser que ese trabajador dependiente haya estado donando su fuerza de trabajo, como vimos en el ejemplo de la persona que iba a Cáritas. Es un servicio dependiente, cumple un horario, cumple horas, cumple las órdenes, pero sin embargo, no está cobrando una remuneración, está donando su fuerza de trabajo y por ende no es un contrato de trabajo. Entonces hace falta un paso más. Tiene que darse el resto de las características que vimos en la primera parte de esta tutoría para que lleguemos al nivel del contrato de trabajo. Es decir, que haya una relación en la que intervenga una empresa y que haya una relación económica, es decir, onerosa. Entonces, recién ahí llegamos al tercer nivel, ya no sé si se ve el tercer nivel, pero es el tercer nivel, ya llegamos ahí al tercer nivel en el que tenemos el contrato de trabajo en los términos de la ley. Entonces, ejemplo de prestación simple, una prestación simple pero no dependiente, un abogado, un trabajador autónomo. Autónomos para abajo, dependientes para arriba. Entonces, si es dependiente, subimos al segundo nivel. Pero no todos los trabajadores dependientes son trabajadores contratados en los términos de la ley de contrato de trabajo. Puede ser un trabajador dependiente del servicio doméstico. No es un contrato de trabajo en los términos de la ley. Es un contrato de trabajo de servicio doméstico en los términos de la ley de servicio doméstico. Es otra cosa. Un trabajador dependiente puede ser un trabajador, un empleo público. Un empleado público, de vuelta, es un trabajador dependiente, pero no es un contrato de trabajo en los términos de la ley. Entonces, no siempre se da el tercer paso. El tercer paso recién se observa cuando es un contrato de trabajo dependiente entre privados y en el marco de una empresa. Tenemos todas esas características, ahí sí tenemos un contrato de trabajo. Pero el punto es, si ustedes tienen la presunción del artículo 23, ¿cómo funciona? Ustedes demuestran que había una prestación de servicios y entonces automáticamente se presume que hay un contrato de trabajo. Y será la otra parte, el que imputan como empleador, al que lo indican como empleador, será ese empleador el que deberá demostrar que no se trataba de un contrato de trabajo, sino que se trataba de otro tipo de contrato que no es un contrato de trabajo común. Entonces, por eso es tan importante que claro esto de la presunción. Ahora, pese a que la ley es súper clara, pese a que el artículo 23 es súper claro y dice, acreditada la prestación de servicios, se presume la existencia de contrato de trabajo, algunos doctrinarios sostuvieron que no basta comprobar la prestación de servicios, yo no sé cómo lo sostuvieron, pero lo que sostuvieron, que no basta sostener que se probó la prestación de servicios, sino que tienen que probar la prestación de servicio dependiente. Y solo si prueban la prestación de servicio dependiente, ahí se presume la existencia de contrato. Esto es bastante incoherente, no solo porque la ley es súper clara, sino porque además, si vos me obligás a probar la dependencia, es tan difícil como probarte el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es la dependencia, básicamente. Y la discusión siempre es la dependencia. Entonces, si vos me obligás a probar la dependencia, básicamente no me diste nada. Esta presunción sería inútil. Tan inútil que verdaderamente no tiene sentido que exista. Y por eso no es una buena regla de interpretación. Ustedes saben que es una regla hermenéutica. Si nosotros hacemos una interpretación legal, regla hermenéutica, regla de interpretación, si nosotros hacemos una interpretación de la ley que la vuelve inútil, es una mala interpretación de la ley. Entonces, eso es la presunción del contrato de trabajo que es tan importante que quede bien en claro. Entonces, en estos casos discutidos, en los casos grises, en estos puntos tan importantes, ustedes sencillamente tienen que demostrar la prestación de servicios y, como dice el artículo 50, con cualquier medio probatorio, incluso los testigos, entonces ustedes demuestran la prestación de servicio y automáticamente se presume que existe un contrato de trabajo. Y a partir de ese momento, entonces, ahí sí tenemos la primera pauta, el primer paso lo tenemos dado, y será el empleador, si invierte la carga probatoria, el que tenga que decir que no era un contrato de trabajo. Por ejemplo, podríamos tener el ejemplo del estudio jurídico que vimos, el trabajador va a decir, yo presté servicio, acá está la prueba de la prestación de servicio, el estudio va a decir, sí, pero vos prestaste servicio gratis, esto no es un contrato de trabajo, y entonces ahí tratar de desvirtuar la presunción del artículo 23
que no va a poder, porque como vimos, la presunción adicional del artículo 115 dice que el contrato se prevé oneroso, se presume oneroso. Entonces va a tener que demostrar al empleador que no era un contrato de trabajo porque no había sueldo, y va a tener que demostrar que no había sueldo, lo cual es muy difícil. Entonces, por eso, de esa forma se podría resolver esa situación. Ahora, para terminar con este tema, rápidamente, ¿cómo se forma el contrato de trabajo? ¿Cómo lo creamos el contrato de trabajo? El contrato de trabajo, básicamente, es un contrato, como vimos, que no es formal y es consensual. Basta con un acuerdo de partes. En la práctica, basta con que digan, che, ¿querés laburar? Sí, dale, vamos a laburar. Suficiente. Realmente no hace falta mucho más. Entonces, ¿cómo funciona esto en la ley? Bueno, esto está regulado en el artículo 45 y 46 de la ley. Básicamente lo que dice la ley es lo siguiente. Dice, ¿bastará para la formación del consentimiento? Y recuerden que para que haya un contrato tiene que haber consentimiento. ¿Qué es consentimiento? Cuando se encuentran las dos voluntades unilaterales de llevar a cabo una contratación. Es entonces una propuesta y una aceptación. Y la diferencia entre una, la oferta y la aceptación, la oferta entre uno y otro básicamente es que la aceptación es categórica. La aceptación es sí, quiero. Es como la frase que todos le tenemos miedo. Sí quiero es la aceptación. Si en cambio yo digo, sí, me gusta, pero me gustaría cobrar también un poco más de plata, entonces ya estaría haciendo una contraoferta. Y eso no es una aceptación. Aceptación es categórica. Es sí. Oh, bueno, entonces si no hay así, no hay contrato. Si no es así, no es contrato. Entonces, ¿cómo formamos ese consentimiento? Dice la ley. Y dice el artículo 46. Bastará a los efectos de la formación del consentimiento con que se enuncie el contenido esencial del contrato. Es decir, la ley no dice que ustedes tienen que sentarse con el empleador y negociar todas las cláusulas del contrato. Es decir, cuánto van a ganar, cuánto va a ser sus vacaciones, cuánto van a ser su descanso, cuánto va a ser tal cosa, cuánto va a ser tal otra. No, la ley no dice eso para nada. Dice, basta con que esté el contenido esencial. Una vez que esté el contenido esencial, dice la ley, todo el resto se completa con lo que diga la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo e incluso los usos y costumbres. Es decir, con todo lo que hay dando vuelta que complete esa actividad. Y esto es importante ver bien a qué se refiere la ley con contenido esencial. Esto es muy importante. En realidad, acá la doctrina obviamente va a variar, y algunos dicen que contenido esencial va a ser la remuneración, la jornada de trabajo y demás puntos. La realidad es que, bueno, o al menos yo estoy totalmente en contra de esta posición. Para mí, y de hecho no voy mal acompañado porque en la teoría de los contratos en general se dice algo parecido. Para mí, cuando habla la ley del contenido esencial, en realidad lo que está diciendo es lo mínimo indispensable, lo más importante de todo. Y hay que prestar atención cuando nos referimos a estos temas, porque si nosotros pensamos mal, las conclusiones que surgen a partir de lo que nosotros dijimos pueden llegar a ser muy malas. En argumentación, esta técnica argumentativa se llama reducción al absurdo. Es tomar las premisas que el otro sostiene y que están mal, y reducir esas premisas a las distintas consecuencias y obtener una solución absurda. Entonces, fíjense ustedes. Si ustedes dicen que lo más importante y el contenido esencial es la remuneración y el horario de trabajo. Entonces, imagínense que el contrato, como todos los días pasa constantemente, básicamente es una persona que dice, che, ¿querés laburar? Sí, dale, laburo para vos. Bueno, vení mañana cuando quieras. Entonces, si las partes no pusieron el horario de trabajo, y vos creés que ese es el contenido esencial, y las partes no lo pusieron, entonces no hay consentimiento y por ende no hay contrato. La conclusión es re peligrosa. ¿Qué pasa si vos le decís, che, quiero laburar para vos? Dale, vení a laburar. Y no dicen el sueldo. Y entonces no dijo el sueldo y automáticamente entonces ya hay que considerar que no hay expresión de la voluntad, que no hay consentimiento. Las conclusiones pueden ser realmente graves. Entonces la respuesta correcta, desde mi punto de vista, pero la correcta. La respuesta correcta es, básicamente, el contenido esencial es la idea de entrar en una relación de trabajo dependiente onerosa. Es decir, que yo voy a trabajar para vos, bajo tu dependencia y a cambio de dinero. Eso es lo esencial. Si eso queda claro, es decir, que yo voy a trabajar para vos y vos me vas a pagar, no importa ni siquiera cuánto me vas a pagar. La cosa es que yo voy a cobrar todo esto. Entonces, si todo eso está expresado, ese es el mínimo esencial. Y entonces todo el resto se completa con la ley. Entonces, ¿cuántos días de vacaciones voy a tener? No importa, lo dice la ley. Entonces, ¿cuántos días tengo premio por productividad? No importa, lo dice el convenio colectivo. ¿Cuánto es el sueldo? No importa, lo dice el sueldo básico del convenio colectivo, no importa. Y dice incluso la ley, el propio artículo 46, en este sentido, me da tanto la razón que dice al final,
incluso lo que se acostumbre de acuerdo a la importancia del trabajo. Entonces ni siquiera habla de sueldo, ni siquiera le importa el sueldo, a cambio de lo que se acostumbre en esa actividad. Así, como sea, como dé. No importa lo que hay que poner. Básicamente tiene que quedar en claro que yo voy a trabajar para vos bajo relación de dependencia y vos me vas a pagar. Lo único. Ese es el contenido esencial. Todo lo demás se completa con lo que dice la ley, los convenios colectivos y todas las otras normas de orden público. El punto es, acá esta idea desnuda una característica importantísima de la ley de contrato de trabajo, que es que las normas laborales tienen un doble sentido. Por un lado son de orden público. Las partes no pueden ir en contra de lo que dice la ley de contrato de trabajo, salvo que sea en beneficio del trabajador. Lo vimos en la clase pasada, orden público laboral. Pero aparte, el otro punto central es que las normas laborales también, al mismo tiempo, son supletorias. Entonces, esto parece incoherente, pero las normas laborales son, por un lado, de orden público y por otro lado, supletorias. Precisamente esto es así, porque si las partes nada dicen, se aplican supletoriamente, ningún problema. Ahora, si las partes dicen algo, hay que ver si lo que dicen es mejor o peor que lo que dice la ley para el trabajador. Si es mejor que lo que dice lo que dice la ley para el trabajador, entonces no pasa nada, es lo mismo que nada. Las normas laborales se callan la boca, ningún problema. Ahora, si lo que dicen las partes es peor que lo que dice la ley, ahí la ley sale con el orden público laboral. Entonces la ley adopta tres posturas, por así decirlo. De una forma es una ley supletoria, si vos no decís nada. De otra forma es una ley que vos no tenés ningún problema, podés disponer tranquilamente porque estás diciendo mejor que lo que dice la ley. Y la última función, pero por ahí es la más importante, es que es de orden público. Es decir, que si vos querés decir algo, pero estás por abajo de lo que dice la ley y estás perjudicando al trabajador, ahí adquiere el carácter de orden público. Y esa es toda la idea del contrato de trabajo y cómo funciona el sistema, que es muy importante entender cómo funciona el sistema. Porque a partir de esto vamos a ver cuáles son los derechos y los deberes más importantes de este contrato de trabajo, que es lo que vamos a ver ahora, si es que no hay alguna pregunta antes, o alguna cosa en Facebook o algo. ¿Hay algo, Palo? A ver, ya te digo. No, lo último que preguntaron fue eso. Lo de Uber. Perfecto. Entonces voy a asumir o que el tema no les importa o que la clase es muy clara. Voy a quedarme con la clase es muy clara. Voy a quedarme con lo que me haga más feliz. Sí, está bien. Entonces, ahora sí, que ya tenemos bien en claro cómo es este contrato y todas las características centrales y las discusiones clásicas que se dan en lo cotidiano, vamos a ver un poquito de las obligaciones y los derechos. La clase es muy clara. Gracias, Noelia. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto de las obligaciones y los derechos. Ahora, en el capítulo que la ley reserva a los derechos y los deberes de las partes, es el capítulo que está a partir del artículo 62 en adelante. Ahora, fíjense ustedes, que en ese capítulo sobre derechos y deberes, lo más importante del capítulo no es ni un derecho ni un deber, es algo totalmente distinto. Son las facultades. Las facultades no son derechos del empleador, son poderes del empleador. Es algo mucho más poderoso. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque el derecho, los derechos y los deberes están un pasito por abajo de las facultades. La facultad, cuando la ejerce el empleador, cuando el empleador ejerce una facultad, ok, joya, cuando el empleador ejerce la facultad, en ese momento crea un derecho y una obligación. La facultad más importante, y la vamos a ver ahora, es el ius variandi. Por ahí no sé si la más importante, pero sí la que demuestra con claridad que este no es un contrato común. Es el ius variandi. El ius variandi es la facultad que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones del contrato, en forma unilateral. Entonces el empleador te dice, vos estás trabajando ahí, y te dice, no, ahora te vas a trabajar a esa otra parte de la empresa. Entonces, cuando el empleador ejerce esa facultad, crea la obligación del trabajador de ir a esa otra parte de la empresa y a la vez el derecho en su propia cabeza de exigir que el trabajador esté en esa otra parte de la empresa. De modo tal que si el trabajador no va a esa propia parte a esa otra parte de la empresa, él puede después incluso ejercer otra facultad que es importantísima, que es la facultad de sanción. Como no cumpliste con tu obligación, que yo creé la obligación de que vos vayas a esa parte de la empresa, y vos no cumpliste la obligación, tengo el derecho de exigirte que la cumplas. Entonces, si no la cumplís, entonces te aplico una sanción. Otra facultad poderosa. Entonces, las facultades crean derechos y obligaciones. Son más que derechos y obligaciones. Y las facultades son del empleador, no son de las partes. Entonces, es interesante esta diferencia tan clara que existe entre el trabajador y el empleador y lo que hace que uno esté por encima del otro. Lo que hace que uno esté por encima del otro realmente es teórico, es jurídico, no es cuestión de plata.
No es cuestión de que, bueno, como el empleador tiene más plata. No, a veces el trabajador tiene más plata. Messi tiene más plata que el que dirige el Barcelona. No sé si tiene más plata, pero no la necesita. Sin embargo, el que pone la orden es el empleador. Y el que tiene que cumplir es el trabajador. Y por eso mismo es tan importante que entendamos que lo más importante acá en el capítulo de derechos y deberes no son ni derechos ni deberes, son los poderes del empleador. Pero antes de entrar en los poderes, que es lo más importante y sobre lo que quiero referirme, porque es lo que más confusión siempre trae, quiero hablar de los derechos y deberes más clásicos, típicos. Primero, la ley arranca con los deberes de colaboración, fidelidad y el deber de buena fe. Esto es lógico. Estos son obligaciones de conducta que se imponen a ambas partes. Tienen que tratarse con buena fe. Esto es lógico, es razonable, no importa, es una expresión de deseos, la verdad que no tiene mucho sentido, solamente tiene importancia en aquellos casos a donde se manifiesta esta obligación de obrar de buena fe específicamente. Darlo así como un derecho y leer la definición no me sirve. Cuando se manifiesta con buena fe, eso es importante. Y les voy a dar un ejemplo claro, ya que esto se puede repetir en otros casos, pero un ejemplo claro. Imagínense que ustedes están enfermos, no pueden ir a trabajar. Ustedes saben perfectamente, por más que todavía no hayamos tenido una tutoría sobre accidentes o enfermedades, ustedes saben que si se enferman, claramente no pueden ir a trabajar, pero no se van a quedar sin trabajo, no los van a rajar por enfermo, por haberse enfermado. Te van a dar una licencia por enfermedad o accidente. Y encima ustedes también saben que, al menos en Argentina, esa licencia por enfermedad o accidente tiene goce de haberes. Te van a seguir pagando el sueldo. Esto es importante, no en cualquier legislación es así. Por un tiempo te van a seguir pagando el sueldo. Bien. Ahora, imagínense que al empleador no le va a hacer mucha gracia que el trabajador se enferme, le tengan que pagar al trabajador y contratar a otro trabajador para reemplazar a ese trabajador, entonces tienen que pagar 2 trabajadores para que te hagan el trabajo de uno. Entonces, obviamente que al empleador no le hace ninguna gracia. Entonces, si el trabajador viene con un certificado médico que dice que se siente mal, obvio que el empleador tiene el derecho de controlar, el derecho de ir y mirar si realmente este tipo está enfermo. Eso está en los artículos 208 y 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, el artículo 200, y el 209 también. El artículo 208 establece las soluciones sobre los casos de enfermedades accidentes. El 209 le dice al trabajador que le tiene que notificar al empleador. Y el artículo 210 dice, le da el derecho al empleador de ir y controlarlo. Entonces, imagínense que en la práctica se da muy seguido, lo vemos todos los días. Se da muy seguido que el certificado del trabajador dice que está enfermo y el del empleador siempre dice que está sano. Obvio. No, ese trabajador está súper, salta más que nuevo. El tipo tiene una mano menos, pero está nuevo. Entonces, hay discrepancia. Entonces, a veces hay discrepancia entre un certificado del trabajador y del empleador. ¿Cómo lo solucionamos? Ustedes podrían pensar, bueno, buscamos una junta médica. O podrán decir, bueno, no, estamos a lo que diga el del trabajador. O no, estamos al que dice el hospital público. O estamos a lo que dice una junta médica o, no sé, un tercer médico. Todas estas soluciones están copadas, pero ninguna de esas dice la ley. La ley sencillamente dice nada. Lo que decía la ley original en 1974 es que tenía que hacerse una junta médica que la tenía que pagar el empleador. Y que si no se hacía esa junta médica, se iba a estar lo que decía el certificado del trabajador. Pero esto lo decía en el 74. En el 76 inmediatamente lo derogaron. Y entonces hoy la ley no dice nada. ¿Cómo resolvemos? Nadie sabe. Hay muchas posturas. Pero lo único en lo que todos los jueces están de acuerdo es en que, por más que no están las prestaciones clásicas, lo que subsiste es la buena fe. Entonces, si alguien toma una decisión apresurada, despide o se considera despedido, rompe el vínculo por cualquier naturaleza, por cualquier cosa, ese tipo no está obrando de buena fe y ese tipo va a perder el juicio, seguro, sea el empleador o el trabajador. El que se apura y obra de mala fe, inmediatamente pierde el juicio. Entonces, es importante el deber de buena fe porque se le exige a las dos partes y es importante el deber de buena fe porque viene a solucionar aquellos problemas a donde la ley no es muy clara. Por ejemplo, en este caso. Eso se puede repetir en otros ejemplos que en este momento no vienen al caso. Pero son deberes de conducta sencillos. El deber más importante de todos es, del lado del trabajador, es poner a disposición la fuerza de trabajo. Y fíjense que no estoy diciendo trabajar, estoy diciendo poner a disposición la fuerza de trabajo. Y es importante ¿por qué? Esto es importante porque el trabajador cumple simplemente yendo al lugar y poniéndose a disposición. Decir, acá estoy, pedime algo, decime qué hacer. No hace falta que efectivamente tenga que tener un trabajo. Por eso, si el trabajador llega por ejemplo, llega a una fábrica y el empleador le dice, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, esperá 15 minutos porque estamos arreglando la máquina, cuando termine arrancás. Esos 15 minutos, donde el tipo está esperando que se arregle la máquina,
por más que no está trabajando, está a disposición. Entonces está cumpliendo con su obligación. Él ya está trabajando, por así decirlo, aunque no esté efectivamente trabajando. Y por eso es importante que quede claro que la idea es que el trabajador pone a disposición la fuerza de trabajo. Del otro lado, el empleador tiene otras obligaciones fundamentales. Obviamente la número 1 es pagar la remuneración, obvio, pero otra que es importantísima, está en el artículo 87, es dar trabajo efectivo. Y uno puede decir, bueno, esto no sé si es tan lógico o tan evidente. Pareciera como que si paga el sueldo está todo bien, pero no es así. El empleador no se puede liberar de su obligación solamente pagando el sueldo. Debe dar ocupación efectiva. Es decir, el trabajador no lo pueden callar al trabajador si se quiere quejar, solamente diciéndole, toma, cobra el sueldo y anda a tu casa y no rompas. Debe darle ocupación efectiva de acuerdo a la tarea por la cual había sido contratado. Es decir, no se libera sencillamente diciendo, no jodas, toma la plata y no jodas. Para nada. El trabajador puede exigir que le den tareas. Y si no le dan tareas para hacer, ese trabajador que no lo están aprovechando, por así decirlo, que se siente inútil, entonces también podría tranquilamente decir, estás incumpliendo la obligación de dar tareas. Artículo 87, e incluso todo esto puede generar un despido, incluso puede generar un despido, que el trabajador diga, como no me das tareas, me considero despedido y ahora te voy a reclamar todas las indemnizaciones por mala leche. Y ahora a decir otra cosa. Y entonces una obligación central es esa, dar efectiva ocupación. Y la otra obligación central, sobre la que incluso vamos a hablar mucho más en una clase, es la remuneración. La remuneración es fundamental. El empleador debe abonar la remuneración, obvio. ¿Qué es la remuneración? Eso es lo que vamos a hablar en siguientes tutorías, porque ese sí que es un concepto largo para desarrollar. Entonces esas son las obligaciones centrales. Hay otras tantas, pero la verdad hay obligaciones de registro, hay derechos para controlar, el empleador puede controlar al trabajador por si se chorea algo. Es decir, hay una serie de obligaciones, pero son bastante claras, están claras en los artículos 62 y siguientes, así que no es tan difícil ese punto. Pero el que sí trae problemas son las facultades. Y una de las facultades más importantes, que voy a mencionar rápidamente, porque voy a reservar lo último para la más importante, una de las más importantes es la facultad sancionatoria, que está en el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. La facultad sancionatoria implica que el empleador tiene un poder fuertísimo de su parte. Él, de una forma, es el poder judicial. Él tiene el poder judicial. Él analiza la conducta del trabajador y encima, que la analiza él mismo, él se convierte en juez, después aplica una sanción y después incluso la ejecuta. O sea, el empleador tiene la facultad de valorar la conducta del trabajador, asignar si cumplió o no cumplió con sus deberes, si trabajó bien, si faltó, si no faltó, si justificó sus faltas, es decir, analizar si cumplió o no cumplió con el contrato, él mismo analiza si cumplió con el contrato y luego le pone una sanción. La sanción que pone el empleador puede variar en grado. La Ley de Contrato de Trabajo solamente habla de un tipo de sanción, que son las suspensiones con goce de haberes. Pero obviamente en la práctica existen otro tipo de sanciones, que son más leves. El empleador, por ejemplo, puede poner amonestaciones, llamados de atención, ¿no es cierto? Apercibimientos típicos, ¿no? Entonces el empleador puede tranquilamente empezar con la sanción sencillamente advirtiendo, esto lo estás haciendo mal, estás incumpliendo con tu obligación, por ende te voy a amonestar. La próxima que vuelvas a incumplir, te voy a aplicar una sanción más fuerte. Y esa sanción más fuerte puede ser, por ejemplo, una suspensión sin goce de haberes. Te suspendo por un día sin goce de haberes. Si sigue repitiendo, te suspendo por 5 días sin goce de haberes. Y en definitiva, si sigue repitiendo así, eventualmente lo van a terminar echando. Cuando veamos extinción, en todo caso vamos a ver el tema de los antecedentes. Pero el punto es precisamente que esta parte, el empleador tiene la facultad de sancionar al trabajador. Si lo sanciona, tiene que cumplir ciertos requisitos. Las sanciones se tienen que hacer por escrito y las sanciones tienen que ser contemporáneas, es decir, no puede ser que vos incumpliste el contrato hoy y me pones la sanción en un año. No, tiene que ser contemporáneo. Si vos cometiste un error hoy, te tengo que sancionar mañana, te tengo que sancionar dentro de esta semana. No puedo esperar un mes. Porque si no es como que consiente el incumplimiento, esa es la idea. Pero si le pone una sanción por escrito y en forma contemporánea, esa es la forma de hacerlo. Y si es una suspensión sin goce de haberes, tiene que aclarar, y esto lo dice el artículo 218 y siguientes, tiene que aclarar, pero bien, tiene que quedar bien claro, qué días específicamente se van a cumplir esa suspensión sin goce de haberes. De tal día hasta tal día.
Y esa es una facultad central. Y lo que es más importante, el trabajador, si está en contra de esta sanción, y si la quiere impugnar, la tiene que impugnar, y esto es muy importante, la tiene que impugnar en el plazo de 30 días desde que se la notifican. Tiene solo 30 días. Si se pasa un día más, si es el día 31, ya se entiende que consintió la sanción, y esto es uno de los poquísimos supuestos de caducidad de la ley de contrato de trabajo. Si no ejerciste el derecho de cuestionar la medida en 30 días, perdés el derecho de cuestionar la medida dentro de 30 días. Es caducidad. Y esta es una forma en que los empleadores hábiles preconstituyen un despido. Te meten una sanción, te hacen firmar, y mientras vos estás trabajando es difícil que te pongas a cuestionar y a mandar carta de documento. Entonces te la morfás. Te morfás una, después te morfás otra, después te morfás otra. Eventualmente el empleador tiene antecedentes en tu contra. Entonces la primera que te mandas en serio, o por ahí todos esos antecedentes eran falsos, pero estás todo consentido, en la primera que te mandas en serio, te despide porque te mandaste esa y por todos los antecedentes, que es lo que vamos a ver cuando veamos extinción. Esa es la idea de la facultad sancionatoria, que es fundamental. Pero lo que me quiero referir ahora es a una mucho más importante, porque demuestra lo raro que es este contrato, y esta sí trae muchos inconvenientes de interpretación, y es fundamental que quede bien clara. Hay una pregunta. Meta. El plazo para la notificación de las sanciones. Sí. El plazo. No sí lo dije. Consulta. Ok. Listo. Bien, de vuelta. Para notificar la sanción, vos tenés que hacerlo en forma contemporánea. Esto significa que si vos sos el empleador, un trabajador incumplió y lo querés sancionar, tenés que hacerlo en un plazo razonable. Un día, 2 días, 3 días. No te podés extender mucho en el tiempo. Pero la ley no dice un plazo, dice razonable. No tiene que ser extemporáneo. Si no podés venir al mes siguiente y decirle, usted hace un mes llegó tarde. No, ya está. Lo consentiste, te olvidaste y lo lamento mucho, esa sanción no es válida. Pero el plazo más importante no es ese, el plazo más importante es el del trabajador. El trabajador que tiene para cuestionar la medida. Si quiere cuestionarla, debe hacerlo en 30 días. Y si no lo hace en 30 días, pierde su derecho a cuestionar la medida. Esto es importante, eso sí es importante. ¿Quedó claro? Genial. ¿Y cómo se notifica la sanción? La ley dice por escrito, y es lo único que dice. Esto significa que podría hacerse tranquilamente en un papel firmado por el trabajador. Ningún problema. Lo habitual cuando son sanciones importantes es hacerlo mediante una carta de documento. Esta es la realidad. Y para tener menores problemas en un futuro en caso de algún tipo de discusión. Pues puede ser que el trabajador diga, me hicieron firmar papeles en blanco, y entonces cuestione la legitimidad del papel ese. Puede pasar. Bárbaro. Bien. Ahora, la segunda de las facultades que quiero ver es mucho más interesante, que es el ius variandi. El ius variandi está en el artículo 66 de la ley. 66 de la ley. El ius variandi es muy importante porque demuestra que este es un contrato realmente de los raros. Fíjense ustedes, este es un contrato bilateral. Las dos partes llegan a un acuerdo. Y en este contrato bilateral, una de las dos partes, el empleador, se reserva el derecho de cambiar el contrato en forma unilateral. Contrato bilateral, pero una parte lo puede cambiar. Esto es muy raro, esto no es normal en ningún contrato. Hay solo un contrato, otro caso, en donde esto existe y demuestra qué tan distintas son las partes. En el único otro caso donde ustedes van a ver que una de las dos partes del contrato se reserva el derecho de cambiar el contrato es en los contratos administrativos, es decir, en los contratos con el Estado, porque el Estado te contrata con vos, bilateral, todo bien, pero después sí que el Estado te lo cambia. Ese caso, a eso se lo denomina en derecho administrativo, para aquellos que hayan visto la materia, a esto se lo denomina facultades exorbitantes, no porque son muy grandes, es porque están fuera de la órbita común de la teoría de los contratos. El Estado te cambia el contrato, o sea, no existe esto. El Estado te cambia el contrato. Vos contratas con él, él te lo cambia. Fantástico. Esto no existe. Esto es una facultad exorbitante. No es normal, no es común. Y en el derecho al trabajo existe exactamente lo mismo. El empleador tiene el poder de cambiar el contrato. Esto es muy potente. Entonces, ustedes van a pensar, bueno, sí tiene la facultad de cambiar el contrato, me imagino no puede cambiar cualquier cosa. La respuesta es obvio. Alguien tiene que poner límite. Y precisamente la ley y el artículo 66 establece límites para ese
poder tan fuerte del empleador. Le da el poder, ojo, la ley le da el poder, y después le pone algún límite. Entonces puede cambiar el contrato, pero puede cambiar con ciertos límites. Entonces, ¿cuáles son los límites que establece la ley? La ley establece 3 límites, básicamente. El primer límite es el límite de las condiciones esenciales. El primer límite es el límite de las condiciones esenciales. El artículo 66 dice que el ius variandi lo va a poder, es una facultad que tiene el empleador de cambiar ciertas partes del contrato siempre y cuando no se afecten condiciones esenciales. Entonces esto es importante. No puede el ius variandi tocar condiciones esenciales. El segundo límite que pone, y ahora vamos a ver qué son las condiciones esenciales, no se preocupen. El segundo límite que pone es el límite de la razonabilidad. Razonabilidad. ¿Qué es la razonabilidad? Básicamente que algo sea razonable es que los fines perseguidos, que las medidas realizadas se ajusten a los fines perseguidos. Entonces, por ejemplo, la razonabilidad excluye cualquier cambio en el contrato que no tenga nada que ver con el fin de la empresa. O sea, vamos a poner un ejemplo claro. Imaginen que hay un empleador, y este empleador tiene una fábrica y dice, bueno, tiene unos trabajadores y dice, yo a vos te voy a cambiar a ese otro sector. Porque, ¿sabes por qué? Pues sos independiente y no me gusta verte la cara y la remera roja, así que te vas a otro sector, a donde no me molestes la cara. Ese cambio, ¿es razonable? No, no es razonable. ¿Por qué? Porque no obedece a los fines de la empresa, no obedece al fin productivo, sino que obedece a un capricho del empleador, no tiene ningún tipo de importancia y que la ley entonces no protege. Quiero volver a ver una cosa, voy a hacer un poco de lugar para mostrarles cómo es esta lógica. Si se acuerdan del dibujo del trabajador, el empleador y la empresa, esta es la peor empresa que dibujé en mi vida, ¿eh? Habíamos visto que esto era una organización con un fin productivo. Habíamos visto que era una organización con un fin productivo, que era producir bienes o servicios. Y el trabajador entonces está relacionado con esta persona y el inserto en esta empresa. Entonces la empresa tiene un fin productivo, este es el fin de la empresa. Y este es el fin importante. Después el empleador puede tener en su cabeza, y lo voy a dibujar así como un sueño, puede tener otro fin en su cabeza. Es el fin del empleador o del empresario. No es lo mismo el fin del empresario que el fin de la empresa. Y por eso el artículo 5 medio los mezcla. Los mezcla precisamente para que nadie se confunda y se crea que no existe contrato de trabajo cuando hay caridad. El fin del empresario puede ser caritativo. El fin del empresario puede ser la guita. El fin del empresario puede ser la guita. No importa. El fin del empresario es una cosa que no le importa a la ley. Lo que importa es el fin de la empresa. Entonces, si una medida sirve para el fin productivo, esa medida es correcta. Si una medida es una cuestión de la cabeza y del capricho del empleador, esa medida no es razonable o no necesariamente sea razonable. Puede ser que termine siendo justo razonable, pero no es a lo que apunta la ley. Entonces, si volvemos a los límites, está las condiciones esenciales, está la razonabilidad, que es el ajuste de los medios utilizados al fin perseguido. Ustedes quieren producir más. Bueno, entonces empiezan a usar látigos y a pegarles con látigos. Entonces, eso no es razonable. Obviamente que es para el fin productivo, para que produzcan más, pero no es razonable. Es el ajuste adecuado entre los medios elegidos para el fin perseguido, que es el fin productivo. Y por último, está la indemnidad, el límite de la indemnidad. El límite de la indemnidad implica que al trabajador no se le genere un perjuicio moral o económico. Moral o económico, eso es una idea amplia. No se le genere ningún tipo de perjuicio. Por ello, ustedes dicen, bueno, te cambio 15 minutos la jornada de trabajo. Usted me va a decir, bueno, ok, parece como que se puede. Bueno, pero imagínense que por culpa de esos 15 minutos, el trabajador ya no puede llegar a la escuela de los nenes y entonces no puede ver a los hijos y no sé qué cosa. Es un perjuicio moral. Entonces, hay varios límites al ius variandi y es importante que queden claros cada uno de ellos. Y para ver si quedan claros, vamos a mencionar un ejemplo de la vida real que ayuda a ver las distintas facetas. Esto pasó en realidad, pasó hace unos cuantos años que había una estación de servicio que había decidido hacer un cambio en las condiciones de trabajo, es decir, ejercer el ius variandi. Dijo, voy a ejercer el ius variandi. ¿Cómo? Voy a cambiar el uniforme. Ah, bueno, bárbaro, va a cambiar el uniforme. Hasta acá estamos todo bien. ¿El uniforme es una condición esencial del contrato? No, para nada. El uniforme puede ser cualquiera, no pasa nada. Entonces, ¿puede cambiar el uniforme? Puede cambiar el uniforme. ¿Qué uniforme puso? Bueno, básicamente lo que hizo el tipo es ponerle calzas blancas y ropa interior negra a las mujeres que había contratado para el surtidor de nafta. Entonces, sí, hay gente así, gente. Hay gente así. Entonces, esa fue la medida.
obviamente la trabajadora, indignada pero como nunca, fue a hacer un reclamo y decir, no, no me pueden hacer esto. Y entonces el punto de análisis es el siguiente. ¿Es una condición esencial? No. ¿No es una condición esencial? ¿Se puede cambiar el uniforme? Sí, se puede cambiar el uniforme. Bien, ¿es razonable? ¿Es razonable el cambio? Entonces ahí, inmediatamente, hay que ver si el cambio obedece al fin de la empresa o a la cabeza del viejo verde. Una de dos. O es el fin verde o el fin productivo. Entonces el primer punto es de discusión que existió en la causa fue si esa medida había tenido un fin productivo o había tenido un fin del viejo verde. Y el viejo verde dijo, no, te juro que esto lo hice por la empresa. Te juro que esto lo hice por la empresa porque desde que le puse este uniforme estamos vendiendo un 30% más. Y lo peor es que lo probó. Lo peor es que en el expediente estaba probado que había un 30% más de venta. Fueron todos los tacheros. Y no, encima era una de las estaciones de servicio, viste que hay específicas, vieron que hay específicas para taxis. O que generalmente hay muchos taxis. Y era una de esas. Y realmente vendió mucho más. Entonces dice, ¿vieron que era para el fin productivo? Yo no era irrazonable, yo fui razonable. Entonces queda el último valladar. Y el último valladar es el perjuicio. Gente, eso generó un perjuicio moral. No se puede hacer cualquier medida de cualquier forma. Obviamente que eso era una medida indigna para la trabajadora, que se sintió agraviada desde el punto de vista moral, y obviamente dijeron que ese fue un ilegítimo ejercicio de Lugariandi. Obvio. Ahora, sobre estos puntos, y todo esto queda claro, no respondía a la cabeza verde, decía él, sino que respondía al fin productivo. ¿Podés creer qué tipo? Bueno, pero si eso quedó claro, viene muy importante definir bien estos puntos. Porque si no los tenemos claro, no vemos si se superaron o no se superaron. Entonces, bien, las condiciones esenciales. ¿Qué son las condiciones esenciales? Y de vuelta, acá la doctrina varía mucho. Algunos dicen incluso que el lugar de trabajo es una condición esencial. O sea, para mí es un absurdo. Pero hay doctrina y jurisprudencia que dice que las condiciones esenciales son el sueldo, por ejemplo, la categoría de trabajo, el lugar de trabajo, el horario de trabajo, todo es esencial. El tema de que sea esencial es muy importante. ¿Por qué? Porque si es esencial y nosotros decimos que la jornada de trabajo es esencial, entonces la jornada de trabajo no se puede cambiar. Nunca, bajo ningún punto de vista, en ninguna condición, precisamente porque si se cambia, se afecta una condición esencial y automáticamente el cambio es nulo. Bien, entonces, ¿qué son las condiciones esenciales? Y acá de vuelta, mi visión no es la visión que todo el mundo comparte. Por lo general, todo el mundo está de acuerdo en que esencial es la remuneración y la categoría, creo que dicen más o menos, esas están todos de acuerdo. Otros meten otras, como la jornada de trabajo y demás. Para mí, esto no funciona así. Condiciones esenciales de vuelta, en el único otro lugar donde la ley se refiere a condiciones esenciales, ya lo vimos, es en el artículo 46, cuando habla de que lo único que tiene que quedar claro es lo esencial de la contratación. Todo aquello que no es esencial, no importa, queda regido por la ley. Y acá a mí me parece que lo que ocurre mucho es lo mismo, es que confunden lo esencial con otros de los límites, que es la razonabilidad o el perjuicio. Pues imagínense ustedes, si ustedes dicen que es esencial el cambio de lugar, es esencial, no se puede cambiar nunca. Entonces, si yo te digo, a este trabajador lo quieren cambiar de acá a otro establecimiento que queda a 30 kilómetros, ustedes me van a decir, no, es un cambio esencial, no se puede. Bueno, bárbaro. ¿Qué pasa si en lugar de cambiarte de acá a 30 kilómetros, te cambio de acá a 30 cuadras? Entonces me van a decir, no, es esencial, no se puede. Bueno, ¿qué pasa si te cambio de acá a 3 cuadras? Entonces ahí me van a decir, bueno, no, bueno, es esencial, no lo sé. Bueno, entonces, ¿qué pasa si te digo que te cambio de acá al edificio de al lado? ¿Vas a seguir diciendo que es esencial? Bueno, ahí ya te va a costar sostener que es esencial. Lo que estabas confundiendo en realidad era algo que vos creías que era esencial, pero lo que a vos te molesta es el perjuicio, es la indemnidad. Lo que están confundiendo son los límites. El punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si es una condición esencial, es una discusión de puro derecho. Nadie tiene que probar nada. El trabajador dice, me modificó la jornada y la jornada es esencial. Y el empleador dice, sí, le modifiqué la jornada, pero la jornada no es esencial. Entonces, no hay prueba. Es cuestión de que el juez decida si eso es o no es esencial. Entonces, es una discusión de puro derecho, nadie prueba. Pero distintos son los otros dos puntos. Porque, por ejemplo, en cuanto a la razonabilidad, el empleador es el que debe demostrar, en todo caso, que esa norma la hizo pensando en el fin productivo, es decir, con la razonabilidad de su lado. Entonces acá sí es una discusión de hecho y prueba,
Pero la prueba le corresponde al empleador. La prueba le corresponde al empleador. La prueba le corresponde al empleador. Entonces, si alguien discutiera la razonabilidad de la medida, es el empleador el que debe al menos explicar que esa medida fue razonable. Esto no significa que tiene que haber sido la mejor medida o la medida óptima. Solo tiene que probar que fue razonable. Es decir, que la hizo pensando en el fin productivo y que por ahí después le salió mal, pero pensando en el fin productivo y no pensando en sus propios fines privados que no tienen ningún tipo de importancia. Esto, en este sentido, la prueba de la razonabilidad siempre es algo liviano, tranquilo. Uno no le puede exigir al empleador que sea el empleador óptimo, pero por lo menos que tenga algún tipo de razonabilidad. Lo que el empleador no puede hacer y que lamentablemente se ve siempre en la práctica es decir, lo hice porque quise, yo soy guapo, y por entonces ¿qué me venís a preguntar? Eso está mal. El empleador debe demostrar la razonabilidad, o al menos explicarla lo mejor posible, y demostrar alguna lógica de la medida. Eso sí es importante. En cambio, como última instancia, el perjuicio, ¿quién lo debe probar? ¿Quién debe probar el perjuicio? Y bueno, acá se aplica la regla general de todo el derecho, el artículo 77 del Código Procesal. Las reglas generales adjetivas al respecto. El que alega, prueba. Por ende, si el trabajador alega perjuicio, debe probar, el propio trabajador debe probar el perjuicio. Por eso es tan importante saber la diferencia entre lo que es una condición esencial, que para mí no es nada. La condición esencial sería solamente el carácter dependiente remunerado de la relación. Entonces, si el empleador te quisiera cambiar y hacerte no remunerado, ahí sí se estaría cambiando algo esencial. Pero todo el resto es cuestión de perjuicio. Si te bajan el sueldo, es perjuicio. Si te cambian a un lugar a 30 kilómetros, es perjuicio. Si te quieren cambiar y hacer poner un uniforme indigno, es perjuicio, moral, pero es perjuicio. Y así en general. Entonces, la pregunta que sigue es, una vez que ya tenemos bien en claro quién prueba, o si es una discusión de puro derecho, ¿qué pasa si hay una medida que viola alguno de estos tres límites, alguno de los límites? Cualquiera de los tres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una medida que que provoca un daño? ¿O qué pasa si la medida es irrazonable? ¿Qué genera esto? Bien, acá la solución, según la doctrina hay tres soluciones. Para mí las tres soluciones son flojas. Las tres soluciones que la doctrina habla, en realidad la ley dice dos soluciones, la doctrina habla de tres soluciones, y una de las que habla una es obvia, la otra es absurda, y la otra es una estupidez. La primera, que es obvia, es la siguiente. Si el empleador ejerce incorrectamente el ius variandi, ese ius variandi incorrecto, eso es una violación de los límites de la ley, y por ende esa medida es una medida nula. Y alguien podría venir y ir ante un juez y decir, señor juez, vuelva a la situación a como estaba antes, vuelva a la situación a como estaba antes. Esto digo que es obvio, porque cuando uno tiene una obligación, por ejemplo, la obligación de brindar tareas, tengo que brindar tareas acá. Y yo después quiero mandar una medida, quiero que vaya a 30 kilómetros. Esa medida no es una medida que esté correcta. Esa medida, ese acto de mandarte allá es nulo. Por ende, alguien me podría exigir que cumpla mi obligación original de hacerte trabajar acá. Esto es obvio. Está bueno que la ley lo diga, por varias razones. Primero, porque la ley lo decía en la ley original, y en el 76, adivinen qué pasó, lo sacaron. Así que generó la duda sobre si el trabajador podía pedir o no podía pedir que vuelvan las cosas atrás. Gran parte de los jueces decían, aunque no lo diga la ley, obvio que el trabajador puede pedir que vuelvan las cosas atrás, porque si se puede, quien puede lo más, puede lo menos. Y si el trabajador se puede considerar despedido frente al incorrecto ejercicio de los variandi, ¿cómo no va a poder exigir que se cumpla la obligación correctamente como cualquier otra obligación del mundo? Todas las obligaciones se pueden exigir, por ende, ¿por qué el trabajador no va a poder? Entonces, esta solución es obvia. ¿Por qué está bueno que lo diga la ley? Porque la ley dice que puede hacerlo mediante un juicio sumarísimo. Entonces, en realidad está más o menos, porque muchos de las provincias, esto es porque tenemos un legislador pensando en la capital federal, pero lo cierto es que muchas provincias ni siquiera tienen juicio sumarísimo. Tienen juicio sumario, juicio de apremio, juicio abreviado, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen juicio sumarísimo. Lo que tendría que haber dicho es juicio de conocimiento abreviado. Entonces, un sumarísimo, por ejemplo, ustedes van ante un juez, un juicio sumarísimo, y le restituyen las tareas. Bárbaro. Está bueno que lo diga la ley, primero para despejar cualquier duda, que quede claro que el trabajador puede pedir que restituyan la situación anterior, y segundo para aclarar que es mediante un sumarísimo. Entonces está bueno eso. Y después, cierto que la ley establece una excepción. Dice, salvo que la medida sea para todo el establecimiento.
Entonces, si todo ese establecimiento se muda a 30 kilómetros, no va a venir este trabajador a decir, ah, no, pero yo no, me mantenés el establecimiento viejo. Obvio que no. Entonces, hasta ahí funciona, esa es la lógica de la primera de las herramientas que tiene el trabajador. Para mí, obvia, pero está bueno que la diga la ley. La segunda herramienta que tiene el trabajador, que a veces es la única, o por ejemplo, si la medida es general, solamente le queda esta opción. La segunda medida es considerarse despedido. Es decir, frente al ejercicio legítimo del ius variandi, se considera despedido. Y esto la verdad que a mí me parece, viste, flojo. Porque si tu única solución es considerarte despedido y perder el laburo, y la verdad que es flojazo, flojazo. Pero es lo que dice la ley. Te consideras despedido y reclamás indemnización. Y la tercera opción, que no está en la ley, porque la ley no está tan mal hecha, pero sí algunos doctrinarios hablan mucho, y lamentablemente lo dijo la Corte, y creo que lo mandó un poquito más la Corte hace poquito, en un fallo del año 2016, dice, la tercera posibilidad es que consienta la medida. Y esto sí que es absurdo, esta es la solución mal hecha, esto está mal en serio. Esto es no entender derecho. El ius variandi es un acto jurídico unilateral. Unilateral significa que se perfecciona con la única voluntad del empleador. No hace falta la voluntad del trabajador. Si el trabajador está en contra, o si está a favor, o si consiente, o si se queja, es absolutamente irrelevante. El acto jurídico ya estaba hecho. Entonces el acto jurídico estaba hecho. Si después violó alguna de estas cosas, será un acto jurídico nulo. Y si no la violó, será un acto jurídico válido. Entonces, por más que el trabajador patalee, si el ejercicio del ius variandi fue correcto y punto. Por más que el trabajador lo acepte, si el ejercicio del ius variandi fue incorrecto, es nulo y punto. Aunque el trabajador haya consentido, lo cual es absurdo, no se consienten los actos unilaterales, es una burrada. Pero bueno, alguna parte de la doctrina, y a veces la Corte Suprema lo ha llegado a decir, lo cual es un ridículo. Pero bueno, en realidad, por suerte, hoy nadie, muy poquita gente sostendría algo así. El trabajador no consiente la medida. Si pasan 10 años y dice, hace 10 años me bajaron el sueldo, ese fue un ius variandi abusivo porque me generó un perjuicio patrimonial, esa medida de hace 10 años es nula y yo puedo reclamar, yo tengo derecho a todas las diferencias salariales de 10 años porque el acto nulo es como si nunca hubiera existido. De 10 años para ahora no existió jamás, entonces tengo 10 años para reclamar. Obvio que no voy a reclamar 10 años de diferencias salariales porque alguien me va a interponer la prescripción y me van a hacer perder todo el juicio, menos los 2 últimos años, la prescripción por 2 últimos años. Pero recuerden que la prescripción ataca la acción, no al derecho. El derecho lo tengo, lo que no tengo es la acción. Entonces yo puedo reclamar los 2 últimos años, por lo general se reclaman los 2 últimos años, aunque tengo derecho a reclamar desde que se haya producido el incorrecto ejercicio del ius variandi, así haya sido hace 10 años o 20. Es así como funciona. Y eso es el ius variandi. Espero que haya quedado todo claro. Quedan unos minutitos que reservé para preguntas, y la verdad que dejé pocos minutos, no solo porque me quería extender en estos temas, sino porque además la última vez no hubo mucha pregunta, así que yo creo que con 5 o 10 minutos vamos a estar bien. ¿Hay preguntas? En Facebook, acá no. Y ahora en Facebook, no, tampoco. Igual en Facebook tenemos que ponerle 2 minutos de atraso, pero no, tampoco hay. No hay bueno. punto. Creo que no dejaste tema sin... Quedó clarísimo. Yo tengo una pregunta, Noelia. Bien. Genial. A ver, Noelia, ¿querés que te habilitemos el micrófono? Sí, habilitale. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Hola. ¿Te escucha? Hola, buen día y feliz día antes que nada. Muchas gracias por tu clase, siempre muy clara. Sí me quedó una duda con respecto a justo un tema que vos tocaste del empleador cuando es un abogado y uno va a trabajar a un estudio jurídico y Bien. por lo general sos recién recibido, o sea, también sos abogado, te tratan como colega, te venden el que sos colega, pero en realidad, como vos lo decías, sos un empleado trabajando para otro abogado. La pregunta básicamente es, ¿cómo reclamas eso? Cuando ellos te lo pintan de que el día de mañana, cuando vos te vayas del estudio o si te quedás ahí, todo lo que vos aprendiste, esa es tu remuneración, ese es tu pago. Todo lo que vos aprendés es lo que te llevas. Por lo general es lo que siempre te dicen. Todo lo que aprendiste es lo que te vale y es lo que a vos te va a servir para el día de mañana para ser un gran abogado y todo lo demás. Pero mientras tanto, como vos decís, bueno,
pero yo mañana no puedo venir, ¿cómo que no? Entonces ejercen como un derecho de empleador, pero vos sos colega, no sos empleado. Exacto. Esto es importante, porque esto pasa muchísimo y te va a pasar a ti. Muchísimo. Te va a pasar a todos, digo. Pero el punto es el siguiente. Cuando el abogado, el profesional en general, pasa con los abogados, pasa con los médicos, con los hospitales, esto pasa. Pero cuando hay un profesional, de vuelta ocurre que el empleador tiene un poquititito más para agarrarse. Entonces recuerden que lo que decía el artículo 23, si ustedes acreditan que trabajaron, que prestaron servicio, entonces inmediatamente se presume que hay un contrato de trabajo. Entonces acá, si ustedes tuvieran que reclamarle a esta persona, le reclaman y tienen que acreditar la prestación de servicios y se invierte la carga probatoria. Ahora es el dueño del estudio el que va a tener que decir, no, pero era profesional autónomo, él no estaba bajo relación de dependencia, era una persona que era un empresario. Ahora, le va a costar muchísimo al dueño del estudio jurídico demostrar que ese trabajador era empresario, precisamente porque no es fácil que el estudio jurídico demuestre que vos eras otro estudio jurídico, vos, y que era una relación entre estudios jurídicos. Es obviamente vos como persona en la empresa, en el estudio jurídico del estudio jurídico que te empleó. Entonces, básicamente lo que ocurre es eso. Lo que tiene que demostrar el empleador que quiere desvirtuar la presunción del artículo 23, lo que tiene que demostrar el empleador que quiere desvirtuar la presunción que se activa por la mera prestación de servicio, es que vos eras un empresario, que vos eras autónomo, empresario, tenías tu propia empresa, que tenías tus riesgos, que vos ponías la remuneración, que vos ponías las condiciones, es decir, que tenías tu autonomía. Obviamente no vas a poder demostrar esto porque no es una relación autónoma. Distinto, por ejemplo, si vos vos sos abogado y una empresa te contrata para que le hagas los casos, para que le sigas los casos judiciales. La empresa no te da órdenes, te dice, arreglame estos casos judiciales. Entonces vos vas y le pones cuántos son tus honorarios, le decís, y trabajás en los horarios que vos querés, y tenés incluso tus propios trabajadores o otra gente que colabora con vos. Entonces es distinto, ahí sí vos sos la empresa, el abogado, que va a relacionarse con otra empresa que quiere tomar tus servicios. Y hay una plena autonomía y dos empresas relacionándose mutuamente. Cuando vos sos un trabajador, y más cuando sos recién recibido, que es más obvio que no sos un empresario, que sos recién recibido y te metes en un estudio, y amigo, esa es una relación de trabajo. Y si no te quieren pagar, el sueldo te lo deben igual. ¿Por qué? Porque si no te pagaron es porque incumplieron la ley. Ellos debieron haberte pagado, aunque sea el mínimo vital y móvil, porque los abogados no tienen convenio colectivo, salvo que los chicos de la Centeno, acá a mi derecha, yo por lo menos la veo acá a mi derecha, a Paloma, salvo que los chicos de la Centeno y de la UTEG negocien un convenio colectivo de trabajo, le den la personalidad gremial y negocien un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de los estudios jurídicos, no tienen convenio colectivo, tienen sueldo mínimo vital y móvil. Está así que poco. Claro, pero mi pregunta era, sobre todo, ¿cómo llegás a ese punto? Porque después, obviamente, quizás ahí en Buenos Aires, en Capital Federal, pero yo vivo en La Rioja, en Chilecito más precisamente, una ciudad de la provincia. ¿Cómo llegás a ese punto de demandar a un abogado colega cuando se conocen entre todos? Entonces, que después eso no te afecte a vos en tu profesión. Porque... Si esa es tu pregunta, sí, ahí estamos en el horno. Si esa es tu pregunta, estamos al horno ahí, porque efectivamente hay algunas actividades muy específicas a donde queda mal reclamarle a un colega. De hecho, entre abogados es muy difícil que haya juicios de mala praxis también. Son muy reticentes, son muy gregarios, son como ratas los abogados. Se juntan así, se congregan entre ellos. Digo como si yo no fuera abogado, ¿viste? Pero la realidad es esa. Y yo digo, en Capital Federal es distinto. Hay muchísimos abogados y la verdad que no hay un seguimiento. Pero me imagino que en un pueblo, en una ciudad pequeña, en el interior del país, debe ser difícil meterte en contra de ese abogado. Debe ser difícil en serio. Así que, ¿cómo llegás? Con mucha dificultad. Bueno, gracias por tus respuestas. No, por favor. Bueno, ¿estamos? Creo que sí, no tenemos ninguna otra duda. Muchas gracias, Dale, Martín. Dejame pasar un chivo. Cualquier cosa. Si tienen alguna duda, quieren que le manden algún material o lo que sea, me mandan un mail, les voy a anotar mi mail. Y si tienen ganas, vean la página de YouTube, porque tengo un montón de videos así, incluso videos con clases como esta, que por ahí les sirvan,
que la página es Derecho al Trabajo en Cuarentena. Está bueno, dale me gusta, suscríbete. Estoy hecho un youtuber tremendo. Y mi mail es este. Y es mi mail profesional, ¿eh? Es en serio mi mail profesional. Saluden yahoo.com.ar. 2000 porque lo hice en el 99, y cuando lo hice era como recopado ser un... todos ponían nuevo milenio, ¿viste? Y yo no quería ser menos boludo que eso, y puse San Lorenzo 2000. Y después Yahoo, porque soy viejo en serio, o sea, porque es del 99 en serio. O sea, ¿qué le vas a hacer? Así que bueno, espero que les haya servido, y gracias también a los chicos de la Centeno por organizar esto, porque a veces esto hace falta. Hay gente que no está dando clases, hay muchas comisiones que no tienen nada, así que me alegro que sirva. Exactamente, más que nada lo hacemos por eso, por cátedras que no nos dan clases, igual tenemos que rendir. Si tenemos, ya que estamos si tienen alguna consulta, alguna duda, si quieren hacer algún reclamo sobre sus comisiones, nos pueden escribir, tenemos un form, así que muchas gracias Juan Martín, y bueno, los vemos en las próximas tutorías. Gracias. Chao.